Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Tenemos que analizar evidentemente el derbi, todo el programa va a girar en torno a ello y lo vamos a hacer desde tres ángulos, desde tres puntos de vista. Lo vamos a hacer con tres tertulias, una tertulia de aficionados, una tertulia también para ese análisis de prensa, el cual va a estar con nosotros, bueno, la gente que colabora habitualmente con los medios. Lo vamos a hacer desde una tertulia con don Eduardo Barredo el Gemelu también, y por el medio va a estar Nacho Garmendia, que nos va a analizar, nos va a pormenorizar la actuación del señor colegiado, la actuación del señor Trujillo. Bueno, muy contentos entiendo que están en el Real Oviedo, menos contentos en el Sporting de Gijón, que han tomado medidas, que ha traído daños colaterales y que han cesado a su entrenador. Mi felicitación por la elección de técnico, por la elección de José Alberto, un hombre que estaba con nosotros no hace muchas fechas en este programa y que se merecía esta oportunidad. Solo esperamos que le vaya francamente bien y que el Consejo de Administración del Sporting de Gijón tenga la tranquilidad suficiente y le deje trabajar, porque seguramente los resultados van a llegar. Una petición, por otro lado, lo habíamos hecho en alguna otra ocasión, bueno, pues que el derbi de vuelta vuelva a significar esa cooficialidad que pedimos del asturiano en materia deportiva, es decir, que estén más asturianos, que esté más gente de la cantera en los 11 tanto del Real Oviedo como del Sporting de Gijón, porque en esta ocasión había muy poquitos, creo recordar que eran 3. Y por último, felicitar el comportamiento de ambas aficiones, felicitar el comportamiento de la gente del Real Oviedo, de la gente del Sporting de Gijón, sobre todo estos últimos, porque se ha hecho muy largo ese viaje, ha sido con una espera tremenda. Más que el partido es todo lo que tienes que esperar al principio, todo lo que tienes que esperar al final. Ha habido muy poquitos incidentes y por tanto la felicitación a las dos aficiones. Esto es Juego de Dos, da comienzo, 120 minutos para analizar el derbi. Quédense con nosotros, nos espera el Gemelu ya. Juego de Dos es la jornada del Geme. Geme, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Tiene tres buenos amigos hoy. Presénteme, por favor, a quién trae. Tú ya sabes, yo normalmente casi siempre son jugadores. Muy bien. Allí tengo a Tony Cancún, que jugó en la juventud conmigo. Quique Riese, que jugó en la juventud también. Y este señor aquí a la derecha, Manolo Castillo. Muy bien. Concejal del PP de Gijón, y encima un delantero centro que era muy bueno. Me lo trajo Pedro Cuervo, que era el que tenía que ser presidente del Real Oviedo, no esto que hay, o del Sporting. Este era uno de los que tenía que ser presidente de un equipo grande, importante, Pedro Cuervo. Perfecto, pues buenas noches a los tres. Fue derbi. ¿Cuáles son tus impresiones? Sí, bueno, yo derbi... Primero del derbi puedo hacer dos minutitos, Vosotros sabéis cómo llega el Geme y no te... Bueno, pues lo voy a decir. Tuve toda la semana pendiente. Y claro, pendiente, pues estás con la prensa, que hablan, que dicen, que pongo, que tal, que no sé qué, toda la semana. Entonces me acordé de aquellos directores, era en la Nueva España, y me acordé de aquellos directores, Arias de Velasco, en la Nueva España, Cepeda, en la Boda de Asturias, Roberto Velázquez Riera, y en región, un crack, Ricardo Márquez Prat. Y mi ilusión siempre era el trabajo de esos periódicos, era maravilloso porque tenían unas secciones importantes, con unos chavales, Fernando Pañeda, en paz descanse, Pepete, en paz descanse, y Quique Egar, en paz descanse, en los tres periódicos, y siempre apoyando el fútbol de abajo, donde salían verdaderas estrellas, Y entonces, yo pensando en aquellas estrellas, porque claro, estos de ahora no salen, sin embargo después empezaron, el fútbol fue ya lanzado con Corrupto, con aquel Porta, el primero que castigó, a castigar al Gemelu, que era un probitín, era un año,
y vivía para el fútbol, para sacar jugadores de Juan. Y siempre estuve apoyado por José María García y don Ignacio Bulla, que fueron lo más. Pero es que encima ahora, la semana pasada veo, y todo apoyado sobre el Real Oviedo, el Real Sporting, una propaganda que debía de caeros la cara de vergüenza y que nadie ponga remedio cuando después jueguen 1 o 2 o 3 asturianos, que ni son, debía de caeros la cara de vergüenza. Y más vergüenza que hay que ver, porque lo traigo aquí, a 4 amigos míos, bueno, amigos míos no muchos, no sé si los cogen allí, pero bueno, están aquí. El señor Tony, vete diciéndolos. Yo no veo desde aquí. Bueno, pues entonces digo yo, mira. Vega Arango, 1. Manol, ¿cómo era de Mileso? Tiene ahí a Eugenio Prieto, Vega Arango, Plácido, y Plácido Guerrero, Plácido y a Tony Fidalgo. y Tony Fidalgo. Oye, hacen una fiesta, en honor de la fiesta del Real Oviedo, apoyados por 3 o 4, con el señor Villán aquí. Todos estos fueron los que jodieron al Oviedo, al Sporting y a muchos equipos en España, los que tenían que estar callados, guardados en un bar entre ellos sin nada, y vienen aquí con la propaganda y salen en el periódico todavía. Después es que al Oviedo los dejaron en 3ª división y al Sporting se lo tuvo fue de milagro, no los pozos que embarataban. Yo no digo que ellos lo robasen, eso sí que no, pero es de malos gestores. Bueno, antes que me dé su opinión en esta entrada del derbi, se la vamos a pedir a Quique, se la vamos a pedir a Manolo, se la vamos a pedir a Tony. Bueno, una primera impresión del derbi, Quique. Bueno, yo creo que el Oviedo fue justo merecedor, pero creo que el Oviedo ganó el partido antes de jugarlo ya. Me dio la sensación de que el Sporting salió asustado al campo, no lo sé, y el Oviedo salió metido de lleno, como a mí me gustaría que saliese en todos los partidos, que no es así ni muchísimo menos, empujado quizás por la grada, y después en el segundo tiempo no nos levantaron el partido de milagro por las decisiones del entrenador. Eso de echar al equipo 20 metros para atrás y empezar a sacar defensas cuando tenían el partido controlado, no lo he entendido. Bárcenas dice que no se cambian las cosas que se hacen bien. Bien, pues Bárcenas estaba jugando muy bien y de pronto quita a Berjón y decide poner a Bárcenas en la izquierda. Si estaba jugando muy bien, no se cambia. Hay que sacar... no es una decisión en el fútbol, es una decisión en la vida, que aquello que va bien no se toca nunca. Eso es. ¿Verdad, Manolo? Lo que va bien no se toca. Bueno, yo voy a presentarme antes de nada. Soy Manuel del Castillo, soy de Gijón. Actualmente llevo 5 meses de concejal en el Partido Popular. Perfecto. O sea que me está tocando jugar dentro de lo que es la política, pero bueno, con la edad mía, yo llevo una profesión que he estado como industrial farmacéutico toda la vida y 15 años de cónsul de Chile. Ahora me toca jugar la política y hoy vengo invitado aquí, cosa que agradezco. Y bueno, yo lo que sí soy un poco apolíticamente correcto, o sea que voy a decir las cosas como son, y además como concejal del Partido Popular. El Partido Popular tiene a una presidenta que es Mercedes Fernández y tiene un gran equipo y tiene, sobre todo tiene un gran banquillo, Eso quiere decirse que el que no juegue bien pues puede ser sustituido en cualquier momento. Trasladándolo esto al fútbol, que es a lo que venimos a hablar, yo he intentado tomar notas el otro día con relación al partido, ¿no? Y la verdad es que esperaba un derbi de otra manera. Para mí ha sido decepcionante, ¿no? Y saco 2 lecturas, una que pueden estar o no los que realmente saben aquí, ¿no? El Oviedo se ha enfrentado con un juguete roto, un equipo muy presionado psicológicamente. Se ha visto no por la primera lesión que hubo, que no ha variado mucho, sino se ha visto en el primer gol, cuando hubo ese toma y daca de juego de cabeza, que parece más un equipo de juveniles o de infantiles que otra cosa, y cuando se ve que sale la defensa y quedan 2 defensas allí, de manera que mete un gol que es de risa, ¿no?
Y el segundo... Es una buena definición, no obstante, ¿eh? Sí. Digo en la definición final. Es mi opinión, ¿no? No, yo creo que ha sido un gran gol, pero que en otra circunstancia... No en el desarrollo, sino en el final. Claro, no se hubiese dado si la defensa hubiese, para mí, participado adecuadamente. Perfecto. Y luego en el segundo gol, claramente, o sea, 3 jugadores están en la defensa y entra un delantero sin marca y consecuencia, pues el segundo. Eso se ha repetido durante todo el partido, ¿no? Hasta el minuto más o menos que estuve apuntando además, el Sporting tiró una vez a puerta, tiró en los 30 primeros minutos, llegó el Oviedo 10 veces a puerta y el Sporting llegó una, o sea, fue una cosa escandalosa, ¿no? Y hasta el minuto más o menos que la segunda parte, minuto 50 y pico, fue cuando empezó a presionar el Sporting. Entonces, ahí ya veo ya la carencia de... ¿Empezó a presionar el Sporting o se vino al Oviedo abajo? No, bueno, es mi lectura, estoy diciendo mi lectura, ¿no? O sea, ahí veo la carencia del Oviedo, en el sentido de que efectivamente el Oviedo ha jugado muy bien porque ha jugado contra un equipo que no le ofrecía ninguna resistencia. Pero cuando el equipo se vio presionado, pues ahí se ve que efectivamente el Oviedo tiene carencias. Es decir, tiene un centrocampista que me gustó y que lo he visto en otros partidos, el Tejera, pero lo veo bastante flojo en el medio del campo. Y el Sporting pues es un equipo que no tiene centro del campo, o sea que no sabe salir desde el inicio, lo que es el fútbol, ¿no? O sea, salir desde... Y bueno, básicamente, en principio es lo que puedo aportar, perdón. Seguimos analizando... Dígame usted. Yo tengo una lectura muy clara también. El Oviedo creo que hizo los primeros 20 minutos mejores desde que yo veo al Oviedo en el Carlos Tartiere. Tiene rapidez, agilidad, oportunidad, 20 minutos, 25 minutos. Después, un entrenador que sigue siendo para mí totalmente incompetente, para mí, cede el campo otra vez al equipo del Sporting, que es el peor Sporting que yo he visto en los últimos 20 años. Para mí, el peor Sporting. Y lo siento porque yo quiero Gijón como Asturias y adoro todo lo que sea Gijón, pero deportivamente es el peor Sporting que yo he visto. Pero el señor Anquela, en vez de corregir, reforzar el medio del campo cuando tiene un partido para meterle 5, para meterle la manita al Sporting, tuvo todas las oportunidades, no las va a tener en 20 años más o 40, ¿eh? Esto no surge, esto no es una flor que se planta. Tuvo la oportunidad de meterle 4 o 5 goles al Sporting. Sin embargo, como el señor Anquela es un cagón, y puedo pronunciar la palabra, no estoy insultando, es un cagón, lo que hizo fue... Ya sabe usted que... Por eso digo, medir muy bueno, mucho la palabra cagón palabra muy es muy mexicana, asturiana. entiendo. No, cagón es asturiana, no jodas. Bueno. En el periódico todos los días aparece cagón. Cuidado, no empecemos ahora a corregir asturiano con México ni nada. Cagón es cagón. Desde que nací yo, o sea, cuidado. Perfecto. Entonces, como es un miedoso, joder, tengo que corregirla. Como es un miedoso, lo que hizo fue meter más defensas y ceder 20 metros. No, 20, yo creo que 25 metros, porque no salían de ahí. Y algo más que me impresionó, que jugadores con tanta experiencia que tiene el Oviedo, veteranos de segunda división, yo que estaba pegado abajo a la cancha, les temblaban las piernas cuando recibían el balón, les temblaban las piernas. Entonces no puede ser posible que un entrenador permita eso. Entonces, de haber sido un derbi maravilloso, que para mí, como última observación, quiero decirles que viví por primera vez la llegada del Oviedo a la rampa, arriba de toda la rampa, y creo que es algo majestuoso, maravilloso, algo indescriptible, que no hay un nombre que lo pueda decir. Es la primera vez que lo viví. Y vi la emoción de la gente, vi a chicos de 20 años llorando. O sea, esa emoción es lo mejor que vi del partido del derbi. Punto. 25 minutos del Oviedo y la llegada del Oviedo arriba. Y un Sporting que, como espero que ahora tiene un entrenador que por lo menos conoce de fútbol un poco más que este otro señor que le acaban de sacar. Pero creo y deseo al Sporting que Dios quiera que tenga suerte, porque creo que la va a tener. Bueno, antes de que me riña su amigo Eugenio Prieto, el cual me mandaba recuerdos para usted hace muy poco, ya veo que lo ha reñido usted. Un hombre que lo quiere mucho, además. Y yo no lo quiero, que eso, no lo puedo decir eso yo.
quiera, hombre. Claro, Claro que sí. Bueno, Hablamos de el fútbol. fútbol y es diferente a la amistad y a todo. Hablamos de lo que y aquí usted vio. venimos y se dicen las cosas y punto. Y no Lo que pasa usted vio el nada. sábado. Bueno, lo que sea. Bueno, yo voy a hablar un poco de partido que discrepar de lo estuve alguien? viendo. ¿Va a discrepar de alguien? ¿Muy qué? Va a discrepar de alguno de... No, tienen toda Tiene la razón. Yo vi que el Oviedo entró mucho mejor al partido, ya hizo 2 cambios de 2 jugadores que a mí ya me sobraban, ya antes de venir ya me sobraban. Bueno, todavía queda el central, que si tenía que haber quitado. Entonces, bueno, iba a mejorar. Aquí dije yo que el Oviedo tenía que jugar que me gustaba un día, que me dijo Tony, fue el que dijo que tenía una opinión de ese Alliance, o como se llama, un chaval que sabe jugar con ella, que quiere salir, mundo. Que va bien arriba de la exacto, cabeza. eso, sabe jugar con la pelota. Después hay un central, ese Hernández, que es un chavalín, que es Chirubillo, y dije, hostia, estoy cojonudo, una central, y eso, el Oviedo, si quiere ir arriba tiene que exponer algo, y encima tiene jugadores para exponer, o sea, defensa. Pero claro, el Oviedo este paisano, aparte de que yo creo que tiene poca idea, pero no sabe dónde va, porque si no pudo haber estado un poco mejor. Con la ayuda sigo insistiendo, del Vetusta, con la ayuda del Vetusta, y lo que trajeron, y ahora trajeron ese delantero centro, bueno, está en la línea el José, encaja perfectamente. Después tú llegues, y tú, Kiki, que vas abajo, hay chavales que están francamente bien. Y hay otros en el Oviedo pues, que no están en su momento bueno y jueguen siempre, como Jesse Fong, sino pues están muy mal. Ese Fomín está muy mal y eso lo puede mejorar. Pero este no lo va a mejorar porque no sabe. Para eso el fútbol hay que, como dice la historia sagrada, cortando cojones se aprende a capar, eso está claro. Y viendo partidos y trabajando. Pero no trabajan porque siempre tienen la oposición del jugador veterano. Es peligroso, el jugador veterano está ahí y pega en los tobillos en cualquier momento para saber que estamos aquí por algo más. Entonces, él ayer demuestra que sabe poco cuando tiene un partido ganado, tiene al Sporting groggy, porque el Sporting, es lo que dijo Manolo, salió groggy, el Sporting aquí, ese entrenador estaba en bikini en el fútbol, está en bikini todavía. Y más, y bueno, pues yo no me voy a equivocar. ¿Sabes por qué no me voy a equivocar? Porque yo veo a ese José Alberto que sabe 6 veces más que Baraja. La pena que hizo el Sporting fue que no echó al presidente y a ese otro, el director deportivo, ¿cómo se llama el del Sporting? Torrecilla. Ese Torrecilla tenía que marchar también, y ir a su cantera. Por eso yo hablé de la cantera de los jugadores que vi salir, aquellos Lechugas, Basora, Rubén, Raúl, David, todos, fabulosos, Kensis, Prietos, ahora no sé ninguno. Por eso, a ver si a partir de ahora el Sporting empieza a coger un camino bueno y después se olvida. Manolo, entiendo que el cese del entrenador era absolutamente una necesidad ya en Gijón, ¿no? Sí, yo creo que, independientemente, yo creo que era necesario incluso antes, ¿no? O sea, un equipo que opta por subir, pues hombre, mantener una situación así, yo pienso que es delicada. Lo mismo le ocurre al Oviedo también, o sea, el Oviedo yo creo que tiene un entrenador que, porque a mí la plantilla del Oviedo no me disgusta, me gusta más casi que la del año pasado, pero yo creo que es un poco, como comentaba el compañero, Amarrategui, ¿no? Yo lo veo así, un poco Amarrategui, y hay que, para estar arriba hay que exponer más. Y luego, ¿Es acertado la contratación de alguien de la casa? Yo creo que sí, bueno, alguien de la casa, yo considero que, y generalmente todo el mundo del fútbol, ¿no? Los equipos provincianos como el Sporting, como el Oviedo, tienen que definitivamente apostar por la cantera. Es inconcebible que teniendo la escuela de fútbol de Mareo, como está el Oviedo, pues que no se saque un lateral derecho. O sea, si no se saca, ¿por qué no se saca un lateral derecho? O sea, ya no estoy hablando de que alguien que sea un fenómeno jugando en medio del campo o un gran goleador que no salga, ¿no? Como han salido tradicionalmente. Aquí tenemos los ejemplos pues, desde Bango, Manjarín, Luis Enrique, Kini, bueno, ya eso ya son anteriores, ¿no? Entonces tenemos que apostar. Yo creo que
deberíamos de exigir que hubiera 5 o 6 jugadores que fueran parte de la casa, porque tenemos cantera para hacerlo. Lo que ocurre es que, claro, no podemos pretender que jueguen un partido, o sea, hay que ponerlos, yo entiendo, varios partidos y apostar por ellos. Yo creo que este año, si sigue y si continúa así la marcha, pues sería una oportunidad, si no hay posibilidades de ascenso, pues que se le dé una oportunidad al fútbol base, a ver si hay manera de cambiarlo. Pero bueno, esto sería cambiar el fútbol y tal como está ahora. Y yo en ese sentido, nombrando a Begarango, yo quiero recordar que Manuel Begarango, deportivamente hablando, fue muy bueno para el Sporting, muy bueno, fue muy bueno. Bueno, claro, deportivamente, pero luego vinieron las sociedades anónimas deportivas, etcétera, ¿no? Ahí se jodió todo. Quique, ¿Quién lo jodió? Yo, ellos. lo está diciendo Manolo. Yo, al igual que Manolo, quiero romper una lanza por Eugenio Prieto, que deportivamente tuvo al mejor Real Oviedo y fue personalmente a por Llocano, vi en época de guerra allí, personalmente, que había que entrar allí con las bombas, trajo a Borrelli, a un montón de gente. Yo me he pasado, tenía buen ojo para los entrenadores. Yo me he pasado durante una previa en televisión que coincidieron los dos, Eugenio y... Pero vamos a ver. Y el señor Geme, los dos tirándose los trastos, y llegaron al plató y luego ya se abrazaban. Mire usted, no le atacamos, Le voy a decir a usted una cosa. Mire. Eugenio, que es amigo mío, no tiene por qué molestar. Yo digo las cosas como son. Eugenio Prieto, en su momento dado, se fue hundiendo, él fue dejándolo, admitiendo que viniesen jugadores extranjeros. Y esos lo sabe él, que lo sabía siempre en España, en Asturias, en Oviedo, y estos en Gijón. Y esos jugadores los hay. Y Eugenio Prieto trabajó como trabajaron los demás. Y yo, para mí, el mejor que hubo en el Oviedo fue Chuché. ¿Por qué? Porque encima ponía el Pérez. Porque los demás no. Eugenio Prieto no puso un duro, ni el otro. Seguro en los próximos programas. ¿Sabes quién ponía el Pérez? Pedro, en el Pumarín, el prove. En los próximos programas vendrá seguramente a vernos y podrá debatir con usted ese tema. Solamente voy a decir un detalle que ha dicho Quique. Cuando el Real Oviedo baja de primera a segunda división, la mitad de la plantilla es de la cantera. Quique, muy pocos asturianos, lo está diciendo Manolo. Pocos asturianos. Muy poquitos. Pocos asturianos. Y ¿Por qué? En los dos equipos hay mimbres para tener bastantes más asturianos. Y tenemos en la base los dos equipos de división de honor, en un grupo que está Cantabria, Galicia y Asturias. Bueno, ahora con el partido del sábado pasado, el Sporting tiene 2 puntos más que el Oviedo, pero por delante de ellos nada más que va el Celta. Detrás están el Deportivo, el Racing, etcétera, etcétera. Bueno, eso año tras año se codean con los mejores. Están a la altura de cualquier división de honor español, como léase Atlético de Madrid o Bilbao y tal. Y después resulta que tenemos 2 equipos en Segunda B muy bien clasificados, y resulta que después no sirven para jugar en segunda. Eso es... Porque el salto al final, Tony, no es tan grande, de segunda B a segunda división. ¿Entiendes? Yo lo que digo que desde segunda B a segunda A sí existe un salto importante. ¿Por qué? Porque en segunda B todavía los intermediarios no manejan los jugadores y en segunda A son los intermediarios los que manejan las plantillas. Primer punto. Segundo punto. Yo quiero hacer una lanza en favor de la cantera del Sporting y del Oviedo, pero sobre todo la del Oviedo ha sido en los últimos 20 años la peor maltratada en estos 2 últimos que están ahora, peor maltratada, porque la cantera del Oviedo se ha maltratado. Lo que han hecho con Steve, este señor, y con otros jugadores del Oviedo, Viti, etcétera, etcétera, ha sido maltrato. No sé aquí mi excomisario si el maltrato futbolístico tiene algo que ver con el maltrato personal, pero ha sido maltrato. Por lo tanto, para mí, el señor Anquela ha hecho un flaco favor al Oviedo, insisto. No gusta mucha gente, a lo mejor dentro del foro, pero yo sigo insistiendo que el Oviedo, por haber ganado al Sporting y decir salvó la cabeza a Anquela, es taparle el ojo al tuerto. Dígame usted. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque si no ya estamos ya llena de Dios. Vamos a ver. Yo estuve viendo las clasificaciones. Desde que el fútbol profesional, yo arriba, el profesional de arriba, es que lo tengo apuntalado. Si pudiese hacer algo, lo haría. Eso lo digo bien claro.
Lo tengo porque yo fui uno de las víctimas y esas víctimas siguieron produciéndose y se fue admitiendo que viniesen aquí, que al fútbol de abajo, que empezasen a traer extranjeros, chavales de fuera y de fuera y de fuera. Vas a verlos y que no jueguen un pijo, nada más, las cosas claras, coño. A ver si salen ahora gente aquí en el Oviedo como Uría, Tensi, Prieto, Carretes, haylos o no. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el fútbol profesional, con la ayuda de todos estos que dije yo, con todos, estaban estos 4 también, admitieron que fuesen esos trampes, que empezaron a hacerlo, y que el fútbol profesional jodió al de donde salían los guajes de verdad. Pero es cierto, los equipos grandes, profesionales, en sus juveniles son mejores que los demás, pero porque yo los quiten los niños con 4 y 5 años. El niño hay que dejarlo que la flor siga para arriba, y eso fue consecuencias de estos, estaba Eugenio y también los demás cuando lo admitieron. Empezó Sabino a hacerlo, coño. Bueno, una pregunta. Y callaron. Sí. Una pregunta sobre todo para Manolo y para todo el mundo, pero sobre todo para Manolo en el Ayuntamiento de Gijón y para Quique en su labor de comisario. A mí me ha parecido una auténtica barbaridad el tiempo que ha estado la afición del Sporting fuera para venir al Tartiere estando a 28 kilómetros. Han salido muy tempranito de casa, a las 4 de la tarde, han llegado muy tarde. Eso tiene que hacerse así, no hay otra forma de acortar un poquito esos plazos. Yo entiendo que es que entramos en una cuestión ya educacional, ¿no? Nosotros presentamos desde el Partido Popular una iniciativa por parte con relación al deporte en general, al fútbol base, ¿no? Yo creo que debe de haber una enseñanza del comportamiento de lo que es el fútbol. O sea, el fútbol, es que aquí, no sé, podríamos hablar mucho. Vamos a ver, el chaval, hay mucha gente que tiene muy confundido lo que es el deporte, que no sabe. O sea, llevan a los chavales a jugar al fútbol, donde al principio vean infantiles, mejor mete goles o juegan bien, y creen que y van los abuelos, van los hermanos, van los padres, van los otros, y ya hacen que su hijo se creen que va a ser Messi. Y eso no puede ser. Pero un momento, si eres tan amable, que termine. Creen que va a ser Messi. O sea, yo creo que que se está equivocando a la gente que hace el deporte. El deporte es mucho más que eso, jugar en un equipo de fútbol base. Ser una persona que tenga compañerismo, que sepa lo que es el esfuerzo, ser responsable y ser educado, y que aprenda pues de profesionales como Hugo, que he tenido yo, como el míster, saber lo que son los valores del deporte, y la gente pues está preocupada de otras cosas, de otras muchas cosas, ¿no? Y aparte de eso, perdón, míster, sí. Y hay otra cuestión que también en la cual soy totalmente contrario. Por eso digo que a lo mejor no soy políticamente correcto, pero es lo cierto. Para mí. Vamos a ver, los equipos filiales fichan los mejores jugadores de distintos clubes, ¿no? Estábamos hablando antes de que cogen pues porteros, mejor portero. Juega el primero y el segundo, coge lo que quiere. Primer partido, 15-0, infantiles, 20-0. O sea, el portero no para. Ni el primero y el segundo no juega, cuando tenían que ser como yo entiendo que era antes. O sea, que tenías unos acuerdos con unos equipos en los cuales tú, a cambio de un material deportivo, les facilitabas el material deportivo, y ese jugador estaba ahí, y ese chaval estaba parando todo lo que tenía que parar. Claro, ¿qué ocurre? Que si eso no es así, y lo mismo pasa con los defensas y tal, pues ¿qué ocurre? Pues que no salen. O sea, yo creo que es una política pésima ya de base en el deporte. Perdón, que igual me estoy extendiendo demasiado. Un momento, mira. Tiene que darme un segundo, si es tan amable ahora mismo, Sí. porque quiero que Quique me diga si tiene alguna solución el hecho de que no se pase tanto tiempo en el trayecto. He preparado y dirigido más de 20 derbis Sevilla de Betis, Betis-Sevilla, Que no son fáciles. con mi responsabilidad allí. Lo que es imposible es meterlos justo cuando el partido. Si sé que se necesita una seguridad, hay mucho asaltado, la mayor parte de la gente es pacífica, pero con que te surjan 10 o 15 asaltados, como no se controle el tema bien, al final puedes tener un problema, haber heridos y hasta muertos, ¿eh? Entonces,
se necesita un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron los del Sporting? Pues creo recordar que salieron más o menos a las 4 de Gijón y no llegaron muchos más allá de las 12 de la noche. Bueno, tampoco es tanto tiempo entre el viaje y todo esto, pero hay que meterlos en el campo como mínimo 1 hora antes o media hora antes de que se abran las puertas, ¿eh? Y claro, hay que traerlos pastoreados, como se dice en el argot policial, ¿eh? No es por menospreciar a nadie ni nada, se dice así. Y bueno, para asegurar la ausencia de violencia se necesita un tiempo y bueno, es inevitable. Pues evidentemente la felicitación a los cuerpos del Estado. Lo siento, tengo que discrepar. Mira, discrepo. ¿Pero de qué trozo? De dos formas. Discrepo porque antes el Oviedo y el Sporting, que son los equipos profesionales, a partir de cuando la semana pasada que estuvo aquí Sabino, que fue cuando se empezó a hacer el Partido Socialista, fue el que metió la clave para empezar a machacar para los de arriba, que ganasen fácil a los de abajo. ¿Entiendes? Porque yo fui a 20 o 30 Oviedo Sporting. Cogía la entrada allí, ni iba en un sitio, no, y ¡pum! Y, hostia, tenía aquí al lado a uno del Sporting, a otro del Oviedo y otro del Caudal. ¿Oíste? Cada cual, no. Eso, ¿por qué los lleven juntos? No hay que llevarlos juntos, mira. El sábado hubo un pequeño problema ahí con 2 aficionados. Si fuesen por separado, ¿usted qué quiere ir al Oviedo? Vaya. Hubiese cambiado todo eso, pero no, eso ya lleva años que empezaron a hacerles peleas entre unos y otros. Otra cosa, mira, cuando los niños empiecen, que ahora los padres hablen, en la mi época nadie me vino a decir nada de los padres. Vosotros todos jugasteis conmigo y yo nunca os dije a vosotros nada. ¿Por qué? Pero es que ahora, como dice el refrán, donde cago pago, y los niños, gracias a los gobiernos estos, consintiendo la Federación Española de Fútbol, que el dinero lo aportan para un lado, ahora todavía más, que bien este tema, si más dinero para ellos, para joder más todavía el fútbol de abajo, más dinero, y perjudicando al niño, y los guajes a pagar, entiéndelo, y son las diferencias que hay. Por eso, y tienen razón los padres, si pago, también mando. Tony, yo quiero hacer una observación, Dígame creo usted. que aquí delante de mi amigo Quique, Manolo y Gemelo, algo muy importante. Por primera vez en mi vida, dije antes, viví in situ el partido desde las 5:30 o 6 de la tarde. Yo solamente hago esta observación. Si hubiera un control alcoholemia al llegar al estadio a las 8:30 de la noche, el estadio no tenía 23.750 espectadores, sino tendría 500 o 1.000. Son muchas horas después de las 2 de la tarde, la gente bebiendo, toda la calle de Plaza, ¿cómo se llama? Miñor, todo lleno de botellas por el suelo, la gente tirando la cerveza al aire. Creo que voy ahora con Manolo, que decía Manuel, perdón, no tenemos una educación deportiva. O sea, el problema es que parte de esa base de que vamos al fútbol, tenemos que ir borrachos para ir al fútbol para poder animar al equipo. Y yo te digo una cosa, a mí me encanta tomarme el whisky, pero creo que nos pasamos 20 pueblos. Yo tengo que romper una lanza. Ha dicho usted una barbaridad de la cantidad de gente. Serán bastantes menos de los que usted Bueno, dice. pues le pongo un porcentaje, súbelo al 20, hombre. El 20 entraría. No, ha dicho usted una barbaridad porque de 23.000 me ha liberado 500 o 1.000. Vale, Ha hecho vale. muchos. Yo te digo que si vives el fútbol como yo lo viví desde 4 horas antes, quedas asustado lo que vi alrededor del estadio Carlos Tartiere. Bueno, a ver. Y también lo ve, y también lo ve. Vamos al Vetusta, tú que vas al Vetusta, a ver, ¿por qué hay que hacer 5 controles? ¿Quién inventó eso? ¿Por qué? Al Vetusta, ¿quién va a verlo? Llegas ahí, llega la policía. Ni en el Sevilla Betis hacía eso. 5 controles, los pasé yo. Ya no paso más. No me extraña porque hay cierta gente. Hay puestos, pero no te piden documentación ni nada. O sea, ¿Usted dónde va? pasas. Alto. Yo en el único. Me dicen a mí, Quique, no me extraña porque hay gente considerada deportivamente peligrosa. Verán cara de sospechoso. Entrenador, ¿qué número tal? Hay gente- Voy a pagar. Yo cuando voy al Vetusta hay un coche Quiero decir en el que- cruce, pero no se mete con nadie. Quiero van decir pasando que debe por ser en toda España, en toda segunda división debe de haber esas cosas. No. 5 controles paso yo. 4 para entrar y 1 para salir. Sospechoso deportivamente es Vale. usted. Soy los demás. Deportivamente, está claro. Manolo, Vale. hablabas antes
una cosa que me llama la atención. Hablas de un Sporting como un juguete roto. ¿Tiene solución ese juguete esta temporada? Sí, bueno, antes quiero pedir disculpas porque era mejor que hubiese contestado él, porque yo me fui un poco con el tema de la seguridad y todo eso, ¿no? Hablando de otros temas. Pero bueno, disculpa. Pero bueno, sí, bueno, ha sido un juguete, evidentemente, que ha sufrido una tensión psicológica que se veía al principio, o sea, quitándose el balón de encima. O sea, yo creo que en el deporte un aspecto clave y fundamental, aparte de, bueno, de ser buen jugador o no serlo, o estar bien situado o no estarlo, que eso también hay que saber que los deportistas tienen culpa, los entrenadores tienen culpa, no toda, o sea que tal, pero sí he visto una gran, bueno, preocupante, ¿no? Yo creo que es bueno el cambio del entrenador, de momento es bueno el cambio de entrenador, y el Oviedo pues lo mismo. O sea, yo creo que el Oviedo, si nos cambia también, pues la actitud, pues va a ser difícil que llegue arriba, ¿no? Pero bueno, esto del fútbol nunca se sabe, porque se puede empezar muy mal, le ganas 3 o 4 partidos, te animas y tal, ¿no? Pero el entrenador yo creo que es clave. Independientemente, vamos a ver, en el fútbol, y lo puede aquí ratificar el míster, el fútbol es esqueleto, al Sporting le falta alguien en el medio del campo. El Joaquín de aquellos años, alguien que salga jugando el balón, que sepa, que tenga una estructura de juego constante, eso no lo hay, no tiene un sistema de juego. Puedes ganar o puedes perder, pero no lo tiene. Y entonces, claro, es muy difícil. La pieza clave del Sporting y de cualquier equipo, aparte del esfuerzo del trabajo, es saber posicionar, es el medio del campo, y Sporting no lo tiene ahora. La forma de jugar del Oviedo, ¿recordáis alguno de los que estáis aquí algún triunfo del Oviedo para más de un gol? No, porque cuando va ganando por 2-0, nos echamos atrás, dejamos el dominio al equipo contrario y al final nos terminan metiendo el gol o empatando. Ganó en Córdoba 2-4 que me pagan por 2-4. Yo creo que... Pero que partido de liga. Sonó la flauta. El segundo. Vamos a ver, joder, hay que decir la verdad. Joder. Estamos en la recta final. Llegamos aquí, vamos a lo que era el fútbol antes, y eso tenía que ser la base. La base fue que entraron unos ciudadanos que no pueden ser, unos ciudadanos que en la puta vida hicieron nada de fútbol ni nada, entonces no pueden ser, y son los que están metidos, los presidentes, unos directivos que no saben nada de nada. Eso, lo que tenía que ser es los futbolistas, que no son tontos, los futbolistas son más listos que, en vez de, están ahí siempre a la sombra, ¿no entiendes? Guardaducos y tal, sin que, esos son los que tenían que haber sido los que llevasen los clubes de fútbol, ser el presidente, ser todo, que ahora tiene dinero encima, también pueden ganar, porque ahora el fútbol es tan corrupto que es que para ganar dinero nada más, llegues ahí tío, vas el otro, echando, pero no más que llegue el dinero para ellos, y terminen con que España va a jugar hasta en Estados Unidos, donde quiera el Tebas y compañía, y los niños a pagar, y la gente a callar, y Bueno, nosotros en el Oviedo particularmente no nos podemos quejar de eso porque no nos están manteniendo. No, digo el fútbol profesional, nos están manteniendo. ¿A quién? ¿Al fútbol? Al profesional, al primer equipo. Al primero, bueno, y al primero y al segundo, porque el segundo viene todo el dinero de México porque... Bueno, no. Última pregunta, última. No los equipos de México. Última, que tengo un programa. Los de México vienen aquí porque aquí, si el Oviedo sube mañana, gana 40 o 34 de cara al futuro, pero hasta ahora... ¿Usted cree que le hace falta? Para ustedes, que Manolo ya lo contestó. No, para ustedes, última pregunta. El futuro, ¿cómo lo ven en el tema del Real Oviedo? Bueno, yo el futuro del Real Oviedo, insisto muchísimo. Deportivo a partir de aquí. Deportivo a partir de aquí. Es un partido que se ganó en 25 minutos, pero que no significa que el Oviedo esté en trayectoria ascendente. No está en trayectoria ascendente para nada. No, es que no lo está. Yo creo que el Oviedo, lo único bueno que tiene en este momento y que demostró es la afición. La afición del Oviedo, estoy con la Anquela que dijo que era única en el mundo mundial, la afición del Oviedo es la leche, es impresionante. Pero el equipo, no puedo entrar, pero el equipo, la afición ganó un trozo del partido, pero bueno, no ganó. Pero el equipo no tiene para mí las mismas
la misma línea que tenía antes del partido, la misma. No, el triunfo del, Un segundito, si está el amable, va a triunfo cerrar del usted, derbi no es usted. garantía de nada. no es garantía de nada. Pero no es garantía de nada, pero es un empujón moral importante. Y además todos los seres humanos aprendemos y no quiere decir que el entrenador mañana cambie. Quiere decir que usted está dispuesto a perdonar, más o menos, ¿no? Yo siempre estuve dispuesto a perdonar a Hay Anquela gente que no, porque hay gente que no. al principio lo defendía mucho y la intensidad, la gana que tenía y no sé qué, pero bueno, error tras error, le cuesta corregir sus propios errores. Le cuesta dar el brazo a torcer. Dejamos terminar, no sabe, si eres tan joder. amable, dejamos terminar a Manolo. Manolo, ¿algo más que añadir? Bueno, esta yo- nueva etapa es complicada por ese inicio contra el Granada, Sí, pero yo pero simplemente bueno, con que ilusión, deseo, entiendo, ¿no? deseo tanto al Sporting como al Oviedo, lógicamente, pues lo mejor, ¿no? Porque Recuperar creo que es cuanto bueno antes, para sí. las dos aficiones Correcto. y para Asturias en su conjunto. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Y Estamos encantados, nada más, esperemos muchas gracias. que en otra ocasión contar contigo, Manolo. Cierra usted, si es tan amable, que tiene Bueno, mucha yo- gana, ya le veo. Yo Va a saludar a lo único Eugenio Preto. lo único que ha puesto ahora es que el Sporting va a mejorar con el entrenadorín Chichibaje, con José Alberto. A usted le gusta. Exacto, un Muy bien. niño que viene de la canterilla, que viene sabiendo, que va a trabajar y va a trabajar bien. Si el de arriba no lo aprieta mucho, claro. Y el de Oviedo, pues le cuesta mucho trabajo querer aprender, porque tiene miembros que podía hacerlos bien y va a seguir insistiendo, no pongo de ahí, fichos, no acaba de entrar. Entonces, otro que hay que echarlo, ya te lo digo yo, bien Un claro. agradecimiento a los cuatro, les dejo con... Sí, con- hablamos siempre que se cree que el Oviedo y el Sporting quieran subir, ¿no? Perfecto. Para estar en segunda, claro. No tenga usted duda. Les dejo con Nacho Garmendia, va a analizar el árbitro del partido del sábado, va a hacer con Pedro Ayongo en un momento. Hoy la sección de Más que Fútbol la hacemos de una forma distinta. Hoy queremos analizar única y exclusivamente la labor del trío arbitral y sus ayudantes en el derbi, en ese partido que todos disfrutamos el sábado a las 20:45 en el Carlos Tartiere, y para ello tenemos al señor Nacho Garmendia, responsable de esa sección. Nacho, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Pues nada, vamos Bastante contento. la Vamos verdad. a analizar realmente pues la labor arbitral, ¿no? Desde inicio hasta fin de lo que supuso el árbitro, si tuvo alguna influencia dentro del partido o no. Lo primero, señor Trujillo Suárez, Sí. Comité Tinerfeño, Daniel Jesús. efectivamente. ¿Qué me cuentas de él? Pues mira, un poco para los espectadores, para comentar lo que es la situación de los árbitros hoy en día en la Liga, y para que la gente entienda un poquitín cómo funciona una designación para un tipo de partidos así de este estilo, ¿no? Derbis, y con esta dificultad que puede entrañar un partido así importante de estas características. Probablemente fuese el partido más complejo de la segunda división. Sí, posiblemente, yo digo, de toda la liga, sí, correctamente. Para que nos entendamos, normalmente los árbitros están siempre ubicados por comunidades autónomas, ¿vale? Y se intenta siempre que por temas de cercanía intenten ir siempre los árbitros juntos, ¿no? Es decir, pues bueno, recordemos árbitros aquí de Asturias, pues por ejemplo César Muñiz Fernández estaba acompañado por dos líneas que salían de aquí de Asturias y hacían los viajes siempre en común, ¿no? Era como la forma de hacer un equipo y de poder viajar juntos y poder, bueno, pues ir ya concentrados al partido, y trabajaban de la misma manera durante todo lo que era la liga, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, y al final no deja de ser un equipo, ¿no? Efectivamente. Es decir, se van compenetrando, pues a lo mejor un toque en esto que ahora llevan el Eso pitido, ya sabe el árbitro lo que significa si estás jugando, o sea, si estás trabajando todos los fines de semana con ese mismo asistente. Exactamente. Y luego también hay expresiones, porque se habla mucho, ¿sabes? Se habla mucho, y normalmente antes de levantar la bandera, por ejemplo, ya están cantando el fuera de juego. Antes de levantar la bandera para señalizar un penalti, un línea te puede decir, oye, posible penalti, tú cómo lo viste, ¿sabes? O sea, están siempre en contacto por el pinganillo, Por el ¿no? pinganillo. Y al final esto, lógicamente, esto se nota en el campo, porque al final es una visión para el público de que está compenetrado el trío arbitral, y esto quiere decir que, bueno, pues que las cosas marchan, ¿no? Que van bien, ¿no? En el caso del tinerfeño, que es por lo que os comentaba, por lo que te comentaba toda esta historia al principio,
el tinerfeño, por ejemplo, no tiene compañía de líneas y entonces lo que hacen es coger retales de otros tríos arbitrales y en este caso Daniel Jesús pues iba en la banda de banquillos y para que entienda lo que es el público, normalmente en la banda de banquillos siempre se sitúa en línea con el que tú tienes más confianza, por así decirlo, el veterano, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que tiene que controlar, pues junto con el cuarto árbitro, toda la zona de banquillos, las protestas, si tienes que parar a un entrenador, este tipo de situaciones, ¿no? En la banda de banquillos estuvo Diego Sánchez, que era del Colegio Gallego, en la banda auxiliar, que es la banda de enfrente, Fernando Estela, que era desde el Colegio Aragonés, y como cuarto árbitro vino Josu Galech, del Colegio Navarro, ¿no? Este equipo arbitral eran cada uno de una comunidad autónoma diferente, pero es un equipo que lleva ya arbitrando durante ya varios años juntos, que se conocen a la perfección. Cuando empezábamos la sección, yo lo que te comentaba es que estaba muy contento. La verdad es que estoy muy contento porque creo que se marcaron un partido y de hecho luego te fijas en la actitud de los árbitros al terminar el partido y se dieron un abrazo sentido los tres, de decir, oye, hemos sacado un partido adelante muy complicado y que normalmente el colectivo arbitral en este tipo de partidos siempre digo lo mismo. Se tiene o tenemos mucho más que perder que de ganar. Siempre. ¿Sabes? Porque estamos solos con lupa, partidazo, mucha gente viendo ese partido y evidentemente todos cuando hacemos un buen trabajo sabemos que hicimos un buen trabajo o hicimos un mal trabajo. Y ellos parecía que el trabajo había sido positivo. Exactamente. ¿Qué sucede? Que si tú en uno de estos partidos cometes un error grave, cometes una jugada que cambia la dinámica de un partido, que un balón que lo señalizas como gol y no entró, o lo contrario, un fuera de juego, este tipo de jugadas marcan mucho la labor arbitral y al final esto te puede pesar durante toda la temporada. El hecho de haber salido indemnes de este partido significa que para Daniel y para su colectivo arbitral me consta que fueron felicitados por el comité técnico de árbitros y que fue... Perfecto. De los 94-95 minutos de partido, ¿qué aspectos positivos del arbitraje me señalas? Bueno, yo fundamentalmente me quedaría con uno, que es que lo principal, que no influyó en el resultado. Creo que el Oviedo, por los 25-30 minutos de primera parte intensivos que hizo, con presión en todas las líneas, con esos 2 goles de ventaja que cogió, ya se hizo muy cuesta arriba al Sporting, y luego aunque el Sporting achuchó y apretó y encerró al Real Oviedo en su campo, creo que no tuvieron la claridad de ideas para llegar bien a lo que es el área carballona, ¿no? Punto número 1, que no influyó en el resultado. Para mí otro punto importante es que supo mantener la calma en los primeros minutos del encuentro. Tenemos que recordar que al minuto o a los pocos segundos el lateral del Sporting se lesiona en la banda, se lesiona en una carrera yendo a defender un balón y resulta que esa lesión se produce fuera del campo. Recordamos que un jugador, si está fuera del campo, debería de quedarse fuera del campo. Sin embargo, él con la pillería para parar, sabiendo que se había roto, Baraja, el Pipo Baraja le debió de indicar o su staff técnico le debió indicar que entrase dentro del campo para parar el partido y poder realizar el cambio con tiempo y haciéndolo bien. Entonces él se metió para adentro. ¿Qué pasa? Que los jugadores del Oviedo y la grada principal del Tartiere lo vieron, se echaron encima, empezaron a presionar, pasaron casi 4 minutos. De hecho, yo cuando empecé a mirar el partido vi que eran 4 minutos y pico y seguía parado el tiempo, ¿no? Esto podía haber puesto nervioso al árbitro, porque la primera jugada ya te empiezan los jugadores a protestar. Recuerdo que subió Forlín a protestar al árbitro, después llegó Saúl Berjón, o sea, cosas que decían, no, pues es que el tío estaba fuera, sácalo. El hombre diciéndole, llamaba a la camilla, no aparecía nadie, fue todo como un poco rocambolesco, ¿no? Y ahí él supo mantener la calma y dijo, señores, no pasa nada, luego lo añadimos en el descuento y seguimos jugando con total normalidad, ¿no? Creo que también dialogó cuando tenía que dialogar, que para mí estuvo bastante acertado, y mostró las tarjetas que tenía que mostrar. Recordemos que tarjetas hay 3 a jugadores del Real Oviedo y 4 jugadores por parte del Sporting de sí. Gijón. Amonestó a Saúl Berjón en el minuto 39. Para mí la única pequeña duda o el pequeño lunar que tengo es que esa tarjeta podría ser de color naranja, si dijésemos que hay tarjeta intermedia entre amarilla y roja, porque es una patada fea por detrás, sin intención de jugar el balón, es para cortar un contraataque. Sí que es verdad que es una posición de medio campo que realmente no reviste un peligro, pero bueno, sí que estaban saliendo en contraataque. Entonces, bueno, es la única cosa, junto con un posible penalti que la afición sportinguista, que para mí personalmente no es, al final del partido de Mosa a Carmona por abrir el brazo e impedir la carrera de Carmona,
son las dos únicas jugadas así un poco conflictivas que puede haber queja por parte del bando sportinguista, ¿no? El resto del partido creo que lo hizo bastante bien. Aparte, Saúl Berjón amonestó en el minuto 57 a Tejera y a Javi Hernández en el 87 por una trifulca con Neftalí. Una trifulca que viene a colación de esta jugada que comentábamos de Mosa con Carmona. Y por parte del Sporting, amonesta a Cristian Salvador en el minuto 28, que fue la primera tarjeta del partido, Molinero en el minuto 50 y Hernán Santana en el minuto 54. Y Neftalí en el 87. Eso es. Correcto. Tiempos añadidos, tanto en la primera y en la segunda, ¿te parecieron correctos? Para mí sí, sí. Lo que añade 1 minuto creo que en la primera y 4 en la segunda. 1 minuto, 1 minuto y medio es lo que, bueno, 2 minutos igual lo que debería de haber añadido en la primera parte, fundamentalmente por el tema de la lesión del lateral del Sporting, y en la segunda parte añade 4, que creo que con el número de tarjetas que sacó y las incidencias que hubo, no hubo tampoco mayores problemas. Además fue el juego bastante rápido, muy intenso, mucha intensidad. La única pega o las partes un poco negativas, ¿no?, que yo vi del árbitro es una cosa simpática que yo creo que mucha gente no se dio cuenta, y de hecho lo comentábamos antes de entrar en antena, y es que en los últimos minutos del partido, yo por mi posición en el campo, estoy más bien, me gusta ver el fútbol a ras y escuchar las conversaciones y demás, y me fijé que en el banquillo del Oviedo, Cristian Fernández, el lateral, salió del banquillo y se fue hacia el túnel de vestuarios, y me llamó la atención. Y ahí, amigo, mi sorpresa fue que al fijarme hacia dónde había ido Cristian Fernández, porque me llamó la atención que un jugador abandonase el banquillo a falta de 10 minutos para acabar el partido, me fijé que fue al túnel de vestuarios a juntarse con Saúl Berjón y otra persona que resultó ser Michu. Para terminar, la jugada que más dio que hablar, Saúl Berjón en un momento puntual no echa el balón fuera, cuando hay un jugador lesionado del Sporting de Gijón, primero la jugada era del Sporting, Saúl no la echa fuera. ¿Qué tienes que decir a eso? Bueno, ahí el árbitro no se puede meter, o sea, eso es lícito por parte de los jugadores. De hecho, cuando los jugadores o los delegados, mejor dicho, entregan lo que son las licencias o miran un poco lo que son las alineaciones y hablan con el árbitro al principio del partido, antes de, bueno, cuando están en el túnel de vestuarios, en los vestuarios, el delegado lo primero que tiene que decir, una de las cosas que dice al colectivo arbitral es si el equipo devuelve la pelota cuando se dan este tipo de circunstancias o no la devuelve. El Real Oviedo siempre avisa de que no suele devolver la pelota. O sea, el Oviedo continúa jugando a no ser que sea una causa realmente grave, ¿no? La jugada de Saúl Berjón, totalmente defendible. Sí que es verdad que a nivel de caballerosidad podían haberla echado, pero es que el que inicia la jugada al principio y no tira la pelota es el Sporting. Entonces, claro, Saúl lícitamente dice, o sea, si vosotros no echáis la pelota fuera, ¿por qué la voy a echar yo? Perfecto. Muy bien. No hay nada más. Muchas gracias, Nacho, por el análisis. Ya nos está esperando Carlos con la parte de prensa, para análisis de prensa del partido del derbi, lo que hoy sí. Una vez que hemos dejado a Nacho Garmendia y hemos pues entendido un poquito más la labor del colegiado, del árbitro del encuentro, el señor Trujillo, vamos con el análisis de prensa por parte del Real Oviedo. Pablo, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Por parte del Sporting, Óscar Carcedo, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, nos acompaña una persona que es un poco neutral, porque ya saben ustedes, hoy no vamos a tener el análisis de los próximos rivales. Miguel Ángel Pino, buenas noches, que Carlos. es un hombre que ha analizado permanentemente, bueno, los rivales de los dos. Pues nada, os pido directamente, Pablo, vuestro titular del derbi, ¿cuál sería? 45 minutos para creer. Vale. En el caso del Sporting, ¿cuál sería, Óscar? Pues en el caso del Sporting yo diría el Sporting nada y el Oviedo gana con lo mínimo. Vale, perfecto. Bueno, te pido el tuyo, Pino. Estamos aquí, ¿cuál sería tu titular? No me lo pongas largo, ¿eh? No, para mí que el balón parado, la estrategia fue la que hizo a un equipo vencedor, que este fue el Real Oviedo. Perfecto. Los titulares de la prensa asturiana. Anquela sentencia Baraja, o el Oviedo se come al Sporting. Pablo, desarrollamos un poco eso. Sí, yo creo que el partido se jugó en dos fases, la primera y la segunda parte, pero además de formas diferentes. En la primera, un Oviedo que salió a morder, en los primeros 15-20 minutos ya iba 2-0 por delante y podría haber incluso aumentado las rentas si Berjón, o si mejor dicho Mariño, no hubiera hecho ese paradón que le hizo a Berjón en el mano a mano. Un Sporting que salió dormido, que salió perdiendo todos los balones divididos, no ganando ninguna segunda jugada.
parecía como que no estuvieran jugando un derbi. Algo extraño, porque todo el mundo sabía psicológicamente lo que supone este partido. Y después una segunda parte en la que yo creo que el fútbol estuvo un poco más ausente, realmente no hubo grandes ocasiones, y el Sporting, a raíz del penalti sobre Neftali, que fue clarísimo, pues se pudo meter en el partido y podría haberse llevado un empate, porque ocasiones al final, o por lo menos acercamientos sí que tuvo, y los nervios en el Tartiere se vieron claros. Óscar, una primera apreciación. Yo creo que el Sporting no compareció en el Tartiere. No compitió en ningún momento, el Oviedo fue justo ganador. Sí es cierto, con 2 chispazos, hizo muy poco, lo decía al principio, el Sporting nada, y el Oviedo ganó con lo mínimo. Es cierto que ya prácticamente salió del vestuario con un 2-0, y a partir de ahí, sinceramente, el Sporting es más de lo mismo, tal y como lleva todo el año. No sabemos si es que no puede o no quiere, pero exceptuando los 3 primeros partidos de Liga, donde parece que se vio algo más, jugando contra los equipos de la zona baja de la clasificación, a partir de ahí el Sporting va cuesta abajo y sin frenos, y lo que pasó el sábado en el Tartiere pues es el claro ejemplo de eso, ¿no? Vale. El equipo no comparece, el equipo no compite, y el resultado de todo eso pues es lo que acaba de pasar, cambio de técnico e intentar mirar hacia el futuro, porque desde luego el presente es muy feo. Vale, Miguel Ángel Pino, cuénteme usted. Pues nada, pues yo muy de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros, ¿no? Un Real Oviedo que salió muy intenso, sobre todo en los primeros minutos, y se encontró con 2 goles, más bien de acierto del Real Oviedo, creo que sea por desméritos de la defensa del Sporting. Le pagó con la misma moneda que tantas veces nos está ocasionando nosotros goles, no por parte de los equipos rivales del Oviedo, porque la verdad que eso es una falta de concentración por parte de los jugadores del Sporting, ¿no? Y a partir de ahí la ventaja pudo ser mayor, porque, como decía Pablo, la de Saúl, que intenta hacerle la vaselina a Mariño cuando tenía un compañero para cedérsela, otra un remate a Alanis que sale restando el palo, y después el Sporting, y contabas con un Sporting en la segunda parte que un poco más intenso, ¿no? En busca de igualar el encuentro, pero más de lo mismo. Yo tengo contabilizado hasta el minuto 30, el Sporting no tiró un tiro que sobrepasara la raya córner. Ya no te digo ni por dentro ni por fuera. El primero fue por el minuto 30. Y después, ándale la morena, sacan 3 córners y los 3 los sacan a la corta y no son capaces de meterla dentro del área. La perdieron ya entre la distancia que hay entre el borde del área y el banderín de córner. Con eso, bagaje, ¿dónde vas? Yo no sé, después, a mí me da pena, ¿no?, de los entrenadores, porque la gente les critica, al aficionado criticamos, pero yo muchas veces les comparo y digo, joder, tenían que ser como vosotros, vuestro jefe, igual que vosotros en el trabajo, porque aquí se trata de echar ya inmediatamente. Al fútbol se juega con una pierna y con las piernas y se cometen muchos errores en el pase. Tú fíjate que a balonmano cometen fallos en el pase, ¿no? Pero es que los jugadores en las declaraciones dicen, estamos a muerte con el entrenador. El estar a muerte con el entrenador se manifiesta en la forma de actuar en medio del campo. Encima al rival, llegar a hacer faltas, pero es que nada de nada. Toca a Miguel Ángel Pino el final, es decir, el tema de los entrenadores. Pablo, estaba claro que quien perdiese podía caer, en el caso le tocó al del Sporting de Gijón, pero también el del Oviedo había alguna duda, ¿o no? Yo no lo tengo tan claro, quiero decir, en el caso de que el Sporting perdiera como perdió, estaba claro que Baraja se iba a ir a la calle, pero yo en el caso de que el Oviedo hubiera perdido, no tengo tan claro que Anquela hubiese dejado de ser el entrenador del Oviedo, porque yo creo que algo de crédito todavía tenía, porque no había esa campaña mediática contra él como lo hubo contra Baraja. Y es que hay una cosa muy curiosa en rueda de prensa después del partido, y es que las 5 o 6 primeras preguntas hacia Baraja no fueron nada sobre el partido. Era si creía que había sido su último partido, si creía que le iban a destituir, y luego una después si pensaba el dimitir. Y a partir de ahí sí que hubo 3 o 4 en la que ya le preguntaban qué pasó en el partido. Y eso en el Oviedo debe pasar una vez. Se lo digo a usted muchas veces, que va a las ruedas de prensa, hablan ustedes muy poco de fútbol en las ruedas de prensa, pero no solamente es en este club o en este fútbol, sino cuando vas a una del Real Madrid pasa exactamente lo mismo. En Baraja, calla Baraja, Óscar. Baraja, sinceramente yo creo que lleva varias semanas cesado. Y los jugadores lo saben y el entrenador también. Y mi opinión, que me puedo equivocar, pero es que no fue cesado antes para que el nuevo entrenador no empezase con una derrota en un derbi. El Sporting está fatal y empezar un cambio de ciclo antes del derbi me parecía muy atrevido, ¿no? Y creo que sinceramente que estando el derbi ahí, hace un par de semanas se decidió esperar. Si el equipo remontaba y ganaba el derbi, pues a ver qué pasaba, pero en el supuesto de que no fuese así, el equipo lleva mucho tiempo que no funciona, que los jugadores es cierto, dicen que están con Baraja, pero a la hora de la verdad
salen al campo y hacen lo que decía Pino, no hay ese ímpetu, el equipo no está centrado, el equipo no va y el equipo sobre todo no sabe a lo que juega, ¿no? Y entonces hay una desconexión clara o hay un mensaje del entrenador que no llega, desde luego, ni a los jugadores ni a la grada. El problema de Baraja es que el año pasado, cuando las cosas funcionaban, su discurso no llegaba, pero los resultados lo mantenían, sobre todo los resultados en casa. Fuera de casa siempre estuvimos mucho más dubitativos. ¿Cuál es el problema de este año? Que los resultados ya no están y el discurso sigue sin llegar y el entrenador sigue o seguía sin conectar con el equipo y con la afición y al final pues es la crónica de una muerte anunciada. Mister, nos vamos al principio a las alineaciones. ¿La esperada en el Oviedo o la esperada en el Sporting de Gijón? Hombre, yo tenía mis dudas, ¿no?, sobre la del Real Oviedo, si iba a mantener el mismo equipo que jugó contra el Deportivo La Coruña. Cambió 2 jugadores, pero sin embargo el sistema siguió siendo el mismo. El mismo sistema que utilizó contra el Deportivo La Coruña lo utilizó contra el Real Sporting de Gijón. Y cuanto a la del Sporting, pues yo creía que iba a poner gente... Yo la verdad que hay jugadores, en el caso de Álvaro Jiménez, yo no sé qué pudo haber pasado para un jugador que viene precedido de muy buena fama, digo, jugar en primera, no sé, y de repente no, es que ni va ni citado. Y pues tira gente de la cantera, yo no sé, llegarán a ser buenos futbolistas, pero para un partido de estos de rivalidad yo tienes que poner a gente más experta y más veterana, ¿no?, para dar ese problemas de su... Quizá hablo del Sporting de Baraja, fue una especie de morir matando. Es decir, yo me voy, me vais a cesar, dejo a 5 en la grada, 5 fichajes que habéis traído este año, y juego con 2. Neftalí, de hecho, venía a prueba para el Sporting B, Molinero sí que venía para el primer equipo. Es decir, yo me voy, pero es que realmente el mal sigue estando ahí. Yo posiblemente he cometido muchos errores, pero no tengo la culpa de todo. Respecto a la pregunta sobre Pino, la pregunta de la alineación, yo tan solo tenía una duda, Javi o Cristian. Creo que acertó poniendo a Javi, porque se está mostrando el mejor central del Oviedo en los últimos partidos, y a ver si le da continuidad. Pablo, perdón, Óscar, sí. En cuanto a la alineación del Sporting, ¿era lo esperado o era es lo la esperado, mejor que tiene? Era lo esperado, era los que mejor están a día de hoy. Yo creo que el plan de Baraja inicial era contar con los fichajes, como con todos los primeros partidos de Liga. A medida de que, o a raíz de que ese equipo no dio el resultado, Baraja fue haciendo cambios. Se veía en la Copa del Rey que el equipo B daba mejor resultado que el A. A partir de ese momento el equipo B empezó a ser el A. Y Pino decía que el derbi hay que jugarlo con los mejores jugadores, y yo opino que hay que jugarlos con los que sienten algo, ¿vale? Y los que jugaron el otro día tienen más sentimiento, tienen más arraigo con Gijón y con el Sporting que la mayoría de fichajes de este año con tanto foráneo que hay en el Sporting, ¿no? Y yo creo que a medida que a Baraja no le dio resultado ese equipo A, ese que ponía en las primeras jornadas de Liga, esos fichajes de este año, pues fue apostando por lo que era su equipo B, que a fin de cuentas vimos que están dando un mejor resultado, y sinceramente como sportinguista mi esperanza en el futuro está en José Alberto y está en seguir manteniendo este equipo, estos chavales, y de los fichajes que vinieron este año algo hay para aprovechar, pero muy poquito. Desde Juego de Dos, evidentemente, siempre hemos considerado desde el año pasado y hemos solicitado la cooficialidad del asturiano, pero en materia deportiva. Muy pocos asturianos. En el derbi, Mister, tan solo 3, ¿qué pasa ahí? Ya, no sé, la verdad que antes se habla mucho de la cantera, todo el día con la cantera, pero la cantera solo te acuerdas cuando pierdes partidos. Cuando pierdes partidos se acuerdan de los de la cantera, pero no se les dan a lo largo de la temporada ninguna oportunidad. Eso, cuando se ficha el entrenador, yo creo que el director deportivo ya tiene que decir, oye, aquí tenemos una serie de jugadores que hay que evaluarlos, que hay que contar con ellos, con que en un momento puedes echar mano, pero ellos van siempre al profesional. Porque, claro, el profesional si no juega normalmente, oye, te llega, pica la puerta. Mister, ¿qué pasa? Que yo no juego, que mi familia, yo vivo de esto, tal. Y entonces es una forma de gestionar bien la plantilla, porque si empiezas a meter muchos del filial y dejas muchos profesionales fuera, pues ya está lío montado. Ya está lío montado, ya empiezan las malas caras y... O sea, es difícil, ¿no? La gente piensa que es muy fácil meterse allí entre 20 o 22 tíos. Bueno, que lo dejen, que lo echen, eso ya lo hace. Pero eso ya... ¿Qué paso está el segundo, joder? ¿Qué paso está el segundo? Hombre? Bueno, el segundo es donde se van a confesar los jugadores que no juegan, le van a contar las penas al segundo para que se las transmita al primero. Y si la cosa no funciona, entonces ya van ellos directamente a hablar con el primero. Pablo, ¿Es así? Sí. Pablo, decías. Sí. En el caso del... Óscar, decías... Sí, No, ahora mismo. Sí, es verdad que yo entiendo esto, ¿no? Que es mucho más fácil dejar en la grada
a los de la cantera, a los chavales que se supone que con 5 minutos, con 10, con 15 se van a conformar, que dejar a los fichajes que vinieron con ese halo de estrella, ¿no? Y como gestión de vestuario inicial apuestas por esa gente y solo se está apostando por la cantera, solo se está apostando por esa gente cuando no hay más remedio, cuando no te está resultando el plan A, el equipo A de Baraja, pues es cuando se apuesta por el B, pero a la fuerza. O sea, yo creo que en este caso Baraja, cuando apostó por el equipo B, era simplemente decir, bueno, mira, ¿qué queréis que haga? Los que se ficha este año no dan resultado, pues pongo los de la cantera, ¿qué es lo que queréis? La gente del Molinón, estáis pidiendo arraigo, estáis pidiendo gente de la casa, pues los queréis, ahí los tenéis. Sí, yo creo y a ver si conseguimos ganar o no conseguimos ganar. Yo creo que nos estamos olvidando, en el caso del Sporting, nos estamos olvidando, igual que los medios de comunicación de momento no lo atacan, no se mete con él, del director deportivo. A ver qué jugadores le fichó. Porque claro, porque es que fue a fichar al extranjero cuando fue a fichar al extranjero cuando aquí en España hay jugadores tan buenos o mejores en la segunda división. Deportivo además que mantenía su confianza en el señor Pipo Baraja hace una semana, ¿no? Porque entre otras razones era no reconocer un error suyo, porque al final fue él mismo el que trajo a ese entrenador. Con respecto a lo que estábamos hablando de los canteranos, su paso en el primer equipo, el Oviedo ahora lo va a tener un poquito, si cabe, más fácil, porque la plantilla era corta, 19 jugadores. Esta mañana se ha conocido, o en la mañana de ayer se ha conocido que Aarón Ñigue dejaba de ser jugador del Oviedo. Hoy se ha conocido su destino, se va el campeón de la Liga Malaya. Por tanto, ahora hay 18 jugadores. 18 jugadores son lo que lleva la convocatoria. Habrá un lesionado, habrá un sancionado. Si Nicolás Ojos Tejera para este partido está sancionado. Por tanto, vas a tener que tirar del filial. Ahí también habrá que ver el uso que se le da a esos jugadores, porque es contraproducente, yo creo, citarles en partidos consecutivos para que solamente estén en el banquillo y viajen con la primera plantilla. Si no intervienen, es casi más aprovechable que se queden en el filial. Bueno, el Real Oviedo ha estado utilizando más o menos 6, 7 futbolistas, 8 incluso del año pasado. En este caso le dio la vuelta porque utilizó 7 de los nuevos. En el caso del Sporting, tú lo comentabas antes, solamente uno. Sí, no, esto está clarísimo. Y eso creo que los dos equipos funcionan igual, ¿eh? Yo me acordaba de Steven el año pasado, en el Oviedo sale, marca un gol ante el Granada y no se le da ni bola. O sea, no tiene nada de continuidad. Se le dice que es muy bueno el viernes y cuando mete el gol el domingo le dicen, ¿sabes cuál es tu sitio, verdad? Y entonces al final es esto. La tristeza de los dos equipos es eso. Yo creo que además las dos aficiones somos muy similares, ¿no? En la manera de sentir y en lo que queremos en nuestro equipo. Y queremos equipos con ADN. Y si podemos tener gente de aquí que funcione y con lo que se dice siempre, la gente de fuera que venga a sumar, la gente de fuera que venga a ser indiscutible. Pero si vas a fichar un montón de jugadores para que te den el mismo nivel que los de casa y al final no tengan ese sentimiento hacia los colores, al final la grada no se identifica y al final se convierte en el fútbol mercantil que nadie quiere y no el fútbol pasional que es el que todos queremos. Pero ese pensamiento hay que tenerlo en julio, cuando se confeccionan las plantillas. Hablabas de Steven, es complicado que entre Steven cuando el Oviedo tiene 3 delanteros. Es muy complicado porque tiene que pasar... Sí, el año pasado sí, pero hablamos de Steven, que sí que participó el año pasado en 2 partidos, uno en asistencia, otro gol, no sé si habrá participado en alguno más, en Valladolid. El tema es que, claro, si en junio dices, bueno, pues mira, Steven las veces que ha participado con el primer equipo lo ha hecho bien, le vamos a dar una oportunidad este año. Vale, es que no ha sido así. Se ha fichado a Joselu, se ha fichado a Ibrahima y se ha mantenido a Toché. Por tanto, que nadie se le puede extrañar que no tenga minutos, porque es que es lo normal. Bueno, eso se ve muy bien, Óscar, lo que estabas contando ahora es en las dificultades que tiene no solo el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. El propio Málaga el otro día lo tenía para nombrar un capitán, ¿no? Gente que lleva 15 días y que cuesta tener esa identidad, ese pozo, esas raíces. El fútbol actual, ¿os acordáis de Alberto García, el exportero del Sporting que está en el Rayo Vallecano? Sí, señor. Es capitán del Rayo Vallecano y lleva 2 telediarios en el Rayo Vallecano. Este es el fútbol, ¿sabes? Yo que el capitán del Sporting sea Canella o sea Carmona con los años que llevan aquí o fuera Lora, bueno, todavía, pero es que no sé, al paso que vamos, pues dentro de nada es capitán del Sporting, pues Andrés Sousa o Babín, ¿no? Y dices, joder, ¿a dónde estamos llegando? De hecho, a la hora de elegir capitán, antes yo me acuerdo... De hecho, el Real Oviedo... Capitán, el que más temporadas llevaba, y después había otro capitán, que era el capitán de club, que ese sí lo nombraban sus compañeros para dirigir. Los compañeros nombraban el cuarto normalmente, porque el primero lo nombraba para dirigirse a la directiva, para el entrenador y tal. Pero antes había 2 o 3 y el capitán era el más antiguo. Pero es que ahora cambió el tema. Ahora, lo que dices tú, ahora llega uno
lo eligen los compañeros, venga, capitán. Claro, el Oviedo lo tiene muy reciente cuando tenía una persona absolutamente válida para ser capitán como era Esteban, y bueno, pues hay por ahí algo que nos explicó muy bien, y que al final una votación hace que Esteban no sea capitán. Lo del capitán del portero también había así sus pequeñas... Analizamos un poquito. Porque decían que era mejor que fuese un jugador de campo, si había que dirigirse al árbitro en un momento determinado. Claro, el portero no va a mandar a la portería. Pero fíjate en torno a Esteban el proyecto que hizo al Oviedo. Sí, señor. En torno a Esteban se hizo un grande de la segunda B, un proyecto en el que muchos jugadores creyeron precisamente porque estaba Esteban, ¿no? Y al final se consigue un ascenso y realmente en ese momento sí que veía desde fuera al Oviedo con proyecto, igual que vi al Sporting con proyecto, pues casi de rebote en la época de los guajes de Abelardo, ¿no? Que fue porque como no nos dejaron fichar, resulta que salió uno de los mejores Sporting que hubo. Y cuando decimos en Gijón que Tebas es el mejor secretario técnico, el mejor director deportivo que tuvo el Sporting, es porque precisamente cuando nos castigaron, fue cuando no nos quedó otro remedio que apostar por la gente de la casa, y hicimos un Sporting de los guajes realmente meritorio. Y cuando se volvió a abrir la veda, cuando pudimos volver a fichar, pues la volvimos a fastidiar. Y yo tengo la impresión de que bueno, pues no hay este mal que ahora mismo tiene el Sporting, seguramente le pueda venir bien, porque la entrada de una persona como José Alberto lo que produce es una admiración. Entiendo desde el oviedismo el hecho de que el Sporting haya tenido en los últimos años en toda una primera división 4 o 5 entrenadores absolutamente de la calidad de Luis Enrique, de la que vamos a decir de Marcelino y compañía, ¿no? El propio Abelardo yo creo que va líder de la competición, porque vamos, si le dices que está empatado con el Barcelona es una barbaridad. El líder verdadero es él, ¿no? Porque juegan en otra liga, ¿no? Pero bueno, eso en Oviedo no se ha conseguido, y no sé por qué. Los entrenadores míster de la casa han sido escasos, ¿no? Muy escasos. Sí, últimamente la verdad que desde la época de Rivas y Pedro Luis, la verdad que siempre vinieron entrenadores de afuera, ¿no? Con mejor o menor suerte. Pero pues si el Sporting hace buenos entrenadores, entiendo que el Oviedo a 28 kilómetros no los puede hacer muy tontos tampoco, ¿no? Sí, bueno, pero eso lo de José Alberto para mí que es un gran entrenador y encima de buenas personas, le van a marcar los resultados. Ahora al principio una gran motivación por parte de los jugadores, los primeros partidos, como ocurre, y después vuelves otra vez a la que tenga el Consejo de Administración tenga la tranquilidad de darle 10 partidos, 12 partidos, bueno, que lo que se merece. Aquí resultados. Es que si ahora mismo el Sporting no levanta cabeza en los próximos 2 partidos, la gente se va a volcar contra Torrecilla. No creo que la primera crítica sea contra José Alberto, que se encontró el equipo como se lo ha encontrado. Entonces, la crítica va a ser contra el que confeccionó la plantilla, porque José Alberto no tiene culpa absolutamente de nada de lo que se ha encontrado. Yo creo que José Alberto, la ventaja que tiene, evidentemente, primero, conoce las deficiencias de la primera plantilla, y segundo, conoce las virtudes de la suya. Por tanto, tiene una plantilla que en lugar de ver 20, como ve el Pipo Baraja, o como en un momento dado ve el señor Anquela, él está viendo 40, ¿no? Yo creo que, mira, fue el derbi en el que todos ganamos, ¿no? Porque el Oviedo ganó porque ganó el partido y porque espera que eso sea un punto de inflexión, y el Sporting ganó porque es algo que tenía que pasar, ¿no? Es como cuando rompes con una exnovia para encontrar el amor de tu vida. O sea, es algo así. Se necesitaba eso para que el Sporting recuperase lo que quería ser, ¿vale? Porque es que hasta la grada pidió a José Alberto en el último partido de casa. O sea, el mejor, está Torrecilla ahí para haberlo escuchado. Y lo curioso es que después de haber ratificado a Baraja hace un par de semanas, bueno, sabemos todos lo que pasa en el fútbol, ¿no? Que ratificas y a las 2 semanas te echan, pero hoy se atribuía el mérito de haber confiado en José Alberto. Cuando hace un año, cuando se cesa a Paco Herrera, la grada ya pedía a José Alberto, porque José Alberto ya estaba líder con el Sporting B, un chico de 35, 36 años. Y claro, si echas a Paco Herrera y no pones a José Alberto para poner a un Bordalás, por ejemplo, con un currículum indiscutible, pues probablemente la gente se hubiera callado. Pero cuando apuestas por un Rubén Baraja, que sí, fue un gran jugador, pero como entrenador no había empatado con nadie, eso no hay quien lo coma. Y al final, yo el año pasado lo decía en las tertulias, no había razón objetiva para fichar a Baraja, pero los resultados estaban saliendo, entonces había poco que decir. Pero lo mantenían los resultados. ¿Qué pasa? Que en el momento que los resultados no estén, no es un entrenador que transmita, no es un entrenador con ADN, no es un entrenador que te apueste por la cantera. José Alberto va a apostar por la cantera porque es lo que conoce. Él conoce mucho mejor ese equipo de cantera que los fichajes de este año. Y José Alberto se va a unir a la gente
que lo hace estar hoy donde está. Es decir, él daba las gracias ayer a los jugadores que le permitieron estar ahora en el primer equipo. Muchos de esos jugadores están ya en el primer equipo del Sporting y otros están todavía en el B. Pero seguro que José Alberto se rodea de todos esos jugadores y ahí empieza una nueva época para el sportinguismo, ¿no? Yo decía, no tenemos tan lejos otro Sporting de los Guajes. Volvemos a tener aquí un Sporting de los Guajes con un entrenador de casa y esta es la ilusión que hay en Gijón hoy con este nuevo proyecto. Y lo más importante es que no le va a temblar la mano, porque precisamente por eso, porque lo conoce, porque no va a ponerse nervioso en apostar por alguien, porque lo conoce perfectamente y si ve que está mejor que un jugador que está fichado, él no se va a casar con nadie y va a poner el que crea que está mejor. Bueno, vamos, sí. Está claro. ¿No? Bueno, vamos muy rápido, por ejemplo, con el análisis de la alineación, o sea, por líneas. Portero del Real Oviedo. Hablamos de lo que fue el partido. Bueno, me pareció que tampoco tuvo mucho trabajo, sobre todo a nivel aéreo colgaron bastantes balones el Sporting con la entrada de Kofi y creo que ahí trabajó perfecto y que en el penalti no pudo hacer nada, por tanto bien. En el caso de Mariño, sí. Bueno, Mariño estuvo más flojo de lo que acostumbraba. Yo Mariño el otro día lo comentábamos en Gijón, sí. No me extrañaría que José Alberto apostase por Dani. Porque Dani Martín es internacional en las categorías inferiores, cada vez que sale lo hace estupendamente. En Copa del Rey estamos vivos gracias a los penaltis que salvó. El año pasado en Copa del Rey dio otra lección magistral ante el Numancia. Mariño es un porterazo, sinceramente. Pero sí es verdad que el hecho de seguir apostando por Mariño tapa la salida de un gran portero que si no le damos minutos en Gijón, nos lamentaremos cuando veamos que nos lo lleva pues la cantera del Liverpool, del Manchester United o de cualquier equipo y lo vemos triunfar fuera, ¿no? Entonces no me extrañaría que a pesar de ser un gran portero, aprovechando que Mariño no tuvo la mejor de las tardes el pasado sábado, uno de esos golpes de efecto sea apostar por gente de la cantera, llámese Traver, que está teniendo pocos minutos, llámese Pedro Díaz, que está teniendo ninguno, llámese Dani, llámese Juan Rodríguez. O sea, José Alberto yo creo que se va a rodear de lo que decía antes, de lo que fueron sus hombres, y no descartaría que uno de sus cambios incluso pudiese llegar a ser en la portería. Mister, yo no sé lo que dirás, pero estaba diciendo Óscar que a lo mejor no tuvo tan buena tarde. Yo creo que a lo mejor dudó en el segundo gol, pero luego tuvo dos grandes intervenciones, ¿no? Sí, la verdad es que debajo de los palos todos los porteros son más o menos igual. El problema de marca diferencias es el dominio en el juego aéreo. Y en este caso Mariño es cierto que sí, en el segundo gol para mí pudo haber hecho más, haber salido. Pero es que a los porteros, bueno, viéndolo de Gea, es que parece que les va a caer el reguero encima, porque... Y en cuanto a lo que dices de Mariño, si no llega a ser por Mariño, Tyson descenso directo. Sí. Tyson descenso directo, porque es que Mariño viene no fue el Mariño, como tú muy bien dices, de otros días. Es un gran portero. Y que está cerrando el paso a Dani. Portero, fíjate, en las comparativas con Cuellar, el portero del Sporting de estos años, Cuellar era un portero de grandes paradas y de grandes errores. ¿Vale? Mariño es un portero mucho más regular, muchísimo más regular, que dio lecciones, que lógicamente comete fallos como los comete cualquier futbolista, juegue en la posición que juegue, lo que pasa es que el del portero se le ve mucho más, pero también Mariño está destacando tanto precisamente por lo mal que está el equipo. Es decir, cuando a un equipo le tiran tanto a puerta y el portero es el mejor partido tras partido, pues eso demuestra que el equipo no está siendo lo sólido y consistente que tiene que ser, ¿no? Bueno. Yo entiendo lo que quieres decir con respecto al portero, pero a mí me parece que el otro día Mariño, al margen de que sí, que pudo salir o no salir, estamos hablando de una cuestión dudosa, pero le hizo una buena parada a Berjón, en la segunda parte otra a Diegui. Hombre, yo creo que cuestionar a Mariño en lo que llevamos de temporada, vamos... No, en algún momento lo cuestiona. No, creo que es el que le cierra el paso. Sí, claro, es lógico, pero entonces... siempre ocurre, siempre uno tapa al otro. Sí, pero es que la posición de portero, ¿no? Me pregunta Gijón si prefieren un traspaso de Mariño a un equipo de primera, que podría jugar en primera perfectamente, y tener a Dani en la portería, pero si tienes a Dani o que un equipo nos lleve a Dani, que es la gran promesa, ¿no? Entonces, yo creo que puestos a identificarse, o sea, en Gijón estamos sabidos de un Sporting con ADN. Y creo que esa gente con ADN que está abajo y que tiene calidad y que tiene posibilidades, la queremos ver en el primer equipo. Muy bien, vamos a ir muy rápido ya porque estamos en la recta final. La defensa, en el caso del Real Oviedo, que jugaron atrás, me parece que jugaron un partido muy solvente. Bárcenas en la segunda parte pasó a jugar arriba y ya se desdibujó más, no se le vio tanto. Volvió Javi Hernández a la titularidad y creo que ganó mucho en seguridad con respecto al partido de Coruña. También es cierto que el Sporting tampoco les exigió tanto como los delanteros del Depor, entonces no puedo hacer un análisis completo sin ver al rival que haya atacado mucho. Vale, en el caso del Sporting, la defensa, los cuatro de atrás.
Bueno, teniendo en cuenta que en el minuto 5 ya habíamos tenido un par de desajustes y íbamos 2-0, poco se puede decir, ¿no? Los carrileros siguen sin aportar en ataque y los centrales pues están siendo de lo menos malo, pero con lo justísimo. Perfecto. Mister, la defensa de los dos, muy rápido. La defensa de los dos, para mí la del Sporting muy floja, en plan tómbola, regalando, y la del Oviedo, pues bueno, estuvo en todo momento solvente, la verdad que tampoco se vio muy comprometida, ¿no? Porque el Sporting no llegaba a pisar el área del Real Oviedo y tampoco les creaba peligro. Yo te lo digo sinceramente, sin ánimo de defender a nadie, pero el Sporting hoy por hoy fue el peor equipo que pasó por Carlos Tartiere en lo que va de temporada. Bueno, puede ser por méritos del Real Oviedo. Todo recuperable. En el caso de la media... Centro del campo, una de cal y otra de arena. Yo creo que Tejera fue el nombre propio del partido, mientras le duró la gasolina, mientras estaba libre de amarillas, porque con una amarilla se sabe que te mides un poco más. Para mí eso, el mejor jugador del partido. Y a su lado, Ramón Fall, que le falta algo, no sé si colocación, velocidad, sabemos que nunca tuvo velocidad, pero sí que siento que se vio en la primera parte, que era cuando el Oviedo mejor jugó, como que tenías un muy buen mediocentro como era Sergio Tejera y a Ramón Fall que estaba totalmente desubicado. Bueno, Óscar, en el caso del Sporting, una media en la primera parte, una media en la segunda parte, ¿no? Diferente. Sí, hombre, vamos a ver, en la primera parte jugaron los dos que tenían que jugar, Cristian Salvador porque es el futuro, sí. Porque aunque también tuvo su importancia en uno de los goles del Oviedo porque se le escapó la marca a él, sinceramente ahí hay jugador, sí. Tiene todas las características para triunfar y para ponerse el equipo a la espalda. Cristian Salvador tiene que controlar a su vez el hecho de las tarjetas amarillas, jugó muy pocos minutos y ya el próximo partido será baja porque tiene que cumplir ciclo de 5 amarillas, tiene que aprender, tiene que coger kilómetros en la categoría. Sí. Hernán Santana era lógico que jugase porque venía aportando, en los últimos partidos era el faro, el único que jugaba con un poco de criterio, y luego en las bandas pues la mala suerte de Isma Cerro, que justo cuando tiene la oportunidad y cuando está empezando a coger un poco de brío, pues tiene esta lesión que parece ser que pinta bastante feo. Y luego Carmona, pues Carmona es más de lo mismo, es un jugador que la estadística siempre te la cumple. Tendrá y no levanta grises, tiene cosas a favor, tiene cosas en contra, tiene parte de la grada a favor, parte de la grada en contra, pero Carmona siempre está. Carmona siempre aporta goles, aporta asistencias y aporta compromiso. Mister, la media de los dos. Bueno, pues a mí yo del Oviedo destacaría a Saúl por la calidad que tiene. Tejera también es cierto que estuvo bastante bien, pero yo lo que no entiendo actualmente, bueno, no sé, a ver si un día alguien me abre los ojos, ¿por qué Tejera juega por banda derecha siendo zurdo cerrado? Si cuando en esa banda precisamente, cuando el Oviedo recupera el balón, el que se pone interior derecha es Bárcenas y empezamos a jugar un 4-4-2. Yo la verdad, no sé, bueno, tendrá una explicación, el míster lo sabrá. Y después, ya que menciona Pablo Fall, no puede jugar en el Tartiere. Fuera de casa yo puede jugar porque es un gran recuperador de balones, pero es que el Tartiere es que es un jugador que recupera el balón y da pase de seguridad siempre para atrás, siempre para atrás. ¿Por qué ocurre eso? Porque él se denota que su calidad técnica individual no es buena y entonces antes de cometer un error, pues balón a los compañeros que están por atrás y que la saquen para adelante. Y en este caso la mitad de las veces suele sacar la Forlín, que cuando le pega el balón va llorando, llora, porque la verdad yo no entiendo a un tío que fue internacional con Argentina, que llegó a jugar en primera división, que le pueda pegar tan mal al balón. Perfecto. Acabamos con las arriba, delanteras. Para terminar, Ibra volvió a marcar, esta de Dulce, Saúl Berjón jugó medio lesionado y yo creo que el partido cambió a raíz de que no estuviera él. Y José Lu, que lo veo muy perdido en esa banda derecha, es un delantero nato y ahí no encuentra su sitio, pero claro, si quieres jugar con Ibra y con José Lu, algo te tienes que inventar para que jueguen ahí arriba. Sí. En el caso del Sporting. En el caso del Sporting, lo más reseñable, Pablo Pérez, y no por el partido que hizo el sábado, sino por lo que venía haciendo los partidos de atrás, porque el sábado no estuvo ninguno bien. Sinceramente, el tema de Nastali es claro, un jugador que viene para el filial y es el 9 titular en el derbi. ¿Por qué? Por lo poco que está aportando Djordjevic, ¿no? Yo creo que Djordjevic además juega con el peso de los 2,5 millones de euros que costó encima, ¿no? Y creo que si no se quita esa presión, sinceramente no va a dar en Gijón el rendimiento que podría dar. Yo te digo una cosa, no lo había visto en vivo, lo he visto el otro día en el Tartiere, creo que es un grandísimo delantero, muy aprovechable y esperemos que
que José Alberto... ¿Lo dices desde el punto de vista sportingista o oviedista? No, lo digo desde el punto de vista, no, lo digo desde el punto de vista de ver un partido de fútbol y ver un buen futbolista, ¿verdad? Te lo digo. Yo creo que vi unos detalles, no se le puede buenos reprochar, detalles, ¿eh? no se le puede reprochar trabajo, porque trabaja. Tiene que controlar el temperamento, se mete en todas las trifulcas, en todas las polémicas. ¿Y qué pasa? Que como todo en la comparativa, la maldita comparación que hacemos, venimos de Michael Santos. Ya. Y Michael Santos, si le dabas un balón, lo metía, y si no se lo dabas, se fabricaba en la jugada. Es cierto que a Uros Jurjevic no le están llegando balones, pero no se fabrica una. Bueno, no obstante la peor comparativa, entiendo que es la de Johnny, seguramente. Estamos en la recta final, mister, los de arriba. Yo voy a acabar los de arriba. Con referente a los del Sporting, ausentes. Con respecto al Oviedo, Ibrahima. Muy bien, perfecto. Última pregunta. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Futuro, Pablo? Bueno, pues yo creo que Oscar. puede ser un punto de inflexión, o debe ser un punto de inflexión esta victoria en el Tartiere. Son 3 puntos, pero todo el mundo sabe que un derbi son más que 3 puntos a nivel moral. Tienes además la oportunidad de refrendar el resultado en casa con otro partido contra el Reus, de sumar por primera vez la segunda victoria, o las 2 victorias consecutivas, y yo creo que la línea tiene que ser esa. Bueno, Oscar. El Sporting es un punto de partida ahora estamos empezando de cero. Yo creo que empieza otra liga, empieza otra nueva oportunidad y empieza una época en la que el sportinguismo parte de una derrota en un derbi que siempre es dolorosa, pero afronta el futuro con ilusión por los acontecimientos que están pasando, ¿no? Por empezar otra vez con un equipo con ADN, con un equipo de casa, y porque en realidad estamos en una segunda división tan igualada que es verdad, estamos a un pasito de los puestos de descenso, pero tampoco estamos tan lejos de los puestos de playoff, ¿no? Bueno, es cuestión de coger una buena racha y todavía se puede hacer de todo. Un tercio de la competición, lo que es lo mismo, se ha jugado un partido de 3, quedan 2, por tanto, como bien dice Óscar, queda trecho, queda camino todavía por recorrer. Mister, 3 frases para definir, primero al Reus, que se enfrenta al Real Oviedo, segundo, problemas deportivos, problemas económicos. Granada. En el caso del Reus. El Reus. En el caso del Reus. Sí, tiene deportivos económicos. Tiene jugadores que no les dejaron meter la ficha. Precisamente esta semana, aprovechando que Tebas fuera a Tarragona, quedó con el presidente del Reus a ver si solucionaban el tema económico y están en concursal. Correcto. Y ampliación de capital. Y después, referente... El Sporting, que se va a Granada, para mí un sorpresón, porque se desprendieron de jugadores muy importantes para bajar el tope salarial y la verdad que lo están haciendo muy bien. Señores, yo les dejo porque llegan los aficionados a Juego de Dos, llega la tertulia, llega Pedro Ayongo, que cierra el programa hoy porque Pino, ya les digo que normalmente cerramos el programa con él, pues hemos decidido tirarlo todo hoy con el derbi. Nos vamos a publicidad y en un momento estamos con ustedes, no antes... Le damos las gracias a Pino, por supuesto a Pablo, y muchísimas gracias el primer día que viene con nosotros, Óscar, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Lo dicho, Pedro Ayongo, la tertulia, los aficionados, en un momento. Arrancamos la tertulia de aficionados, probablemente de las 2 que va a haber al año la más bonita, la más pasional, porque venimos de jugar un derbi. Quiero arrancar la tertulia antes de nada con unas imágenes que son las imágenes que vivimos los que pudimos presenciar el partido el sábado en el Carlos Tartiere, que es la salida de los jugadores con ese gran ambiente en las gradas por parte de la afición carballona y por parte de la afición rojiblanca. Recordemos que desplazados unos 1000, bueno, pues un desplazamiento que sabemos cómo se tuvo que hacer en unas condiciones pues un poco deplorables, porque casi tienen que salir el día antes, los retuvieron en Gijón para venir, los retuvieron aquí para salir. Exactamente igual va a pasar cuando el Real Oviedo tenga que ir hacia allí. Eso no hace otra cosa que desvirtuarlo un poco todo. Porque bueno, al final esto tiene que ser la fiesta del fútbol, del deporte asturiano, y yo creo que no es plato de buen gusto para ninguna de las dos aficiones. Yo creo que el tifo que se realiza por parte de Sin Macchiari, que precisamente hoy cumple 24 años, fue espectacular, muy parecido al que ya realizaron el año pasado, y bueno, fue una puesta en escena para lo luego vivido en el partido. Yo creo que muy bonita y yo creo que perfecta.
Dicho lo cual, paso a presentar a la parte carballona, que tengo el placer de estar acompañado hoy por el señor Piraña. Piraña, buenas noches. Buenas noches. Don Marco Antonio Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Y por parte sportinguista, Adrián Núñez, buenas noches. Buenas noches. Y Manuel Irañe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como tónica habitual, ya sabéis, el Real Oviedo va por delante en la clasificación, ya son 3 puntos, a 1, 3, sí. 4 puntos. 4, no le quites uno, por favor. 4 puntos, estaba quitándole 1, 4 puntos por delante del Sporting después de la victoria. Entonces nada, arrancamos con la parte carballona. Vamos a hacer una tertulia muy dinámica, es decir, las preguntas pues para, evidentemente, esta vez no jugó el Sporting contra el Reus y el Oviedo contra el Rayo Majadahonda, sino que jugaron unos contra otros. Entonces entráis a participar, pues evidentemente unos con otros, como si estuvierais jugando el partido, ¿no? Pues Saúl Berjón con Carmona. Directamente, ¿qué os pareció el partido? Piraña. Bueno, el partido, el Oviedo empezó con mucha intensidad, mucho ritmo. Eso nos valió para adelantarnos en el marcador por 2 veces, poner el marcador de cara, francamente, un marcador bueno. Pero luego ya a partir del minuto 25-30 ya bajó un poquitín el pistón, ya fue, pues no sé, echar el equipo un poco atrás y tal, como con un conformismo total, ¿no? Lo importante es eso, que sacamos el partido adelante. El Sporting, pues bueno, estuvo maniatado, no tiró a puerta, quitando el penalti, y el Oviedo poco más, o sea, es más de lo mismo. Lo que pasa que, bueno, unas veces llegas 2 veces en jugada de balón parado, pum, 2 chicharros, y otras veces haces 5 y te meten 4 y tú no marcas ninguno. Pero bueno, lo importante son los 3 puntos, que aparte que los necesitábamos, contra el Sporting, pues son 3 puntos. Tu titular del partido es efectividad, es decir, se llegaron 2 veces y se marcaron 2 goles. Bueno, se llegaron 4, bueno, digo al principio, Mariño, las 2 primeras. Sí, pero luego hubo como un conformismo, yo vi como un poco de relajación, como esto ya está todo hecho. No, joder, hay 11 de enfrente que te marcan un gol en cualquier jugada y hasta el final pues agonizando, como siempre pasa en el Tartier, bueno, como así que no acabamos de matar los partidos. Se marcó el penalti y ya el run-run, 15 minutos ya con el run-run, a ver si en cualquier jugada aislada remata uno allí, equivocas y mete lupa adentro, ¿entiendes? Yo creo que con el gol el Oviedo luego volvió a espabilar otro poco y no luego llegó tampoco a pasar ningún apuro. Sí que la relajación esa se había notado, porque si no, vamos, para que tuviera el Sporting tanto la pelota, pues era imposible, si no. Pero sí que después del gol supieron echarse unos metros más arriba y no verse muy embotellados. Es decir, que el Sporting con el penalti se podía haber venido más arriba, pero al final fue el Oviedo el que supo compensar ese. Pero si te fijas, hay como 4 o 5 balones bombeados desde los laterales, que bueno, el run puede coger a cualquiera, Alex, cualquiera, un remate ahí afortunado, te empatan el partido con poco. El Oviedo hizo poco, pero el Sporting hizo menos. Pero te pueden empatarte en cualquier jugada aislada, por no matar el partido. No estoy nada de acuerdo con Pi, lo primero, ¿eh? Pi lo vive desde la pasión, lo vive desde el oviedismo más profundo y no lo vive desde cómo hay que analizar el partido, ¿no? Es decir, yo creo que el Real Oviedo gana el partido ya saliendo del hotel, es decir, ese recibimiento, esa puesta en escena, ese ánimo a nuestro entrenador, a los futbolistas y luego los últimos instantes antes de salir de Saúl Berjón, pues hace 30 minutos yo creo que espectaculares el Real Oviedo. Es decir, 30 minutos que viene de estar mal, el Oviedo viene de estar mal, ¿no? De estar prácticamente noqueado. Y ve que recordemos, Marco, que viene de encajar 4 goles en Coruña. Pues por eso, es decir, yo creo que incluso el entrenador hace una puesta en escena con un 11, pues creo que nos gustó a casi todos, por no decir a todos, ¿no? Un 11 que queríamos pues ver en el terreno. Los primeros 30 minutos fueron, pues yo creo que de una intensidad, así vienen los 2 goles, viene la jugada de Saúl Berjón que puede hacer el tercero, y es verdad que luego tienes miedo, ¿no? Es decir, con 2-0 sabes que es un equipo que le cuesta mucho hacer gol fuera de casa, como es el Real Sporting de Gijón, y crees que con 2-0 que lo tienes todo hecho. Es verdad que cuando te meten el gol, pues bueno, piensas que en una jugada aislada, como es la última en la que sale Nereo Champán, pues a lo mejor que pueden empatar, ¿no? Pero yo creo que también el Oviedo dice, bueno, pues ellos con el 2-0 no tienen otra que irse arriba.
y no es así. En ningún momento pega un paso adelante el Sporting para ir a buscarte, y a lo mejor dices, bueno, pues yo tengo a Joselu, tengo a Ibra, y si ellos dan un paso adelante, pues con Alex Pérez y con Abén, pues les puedo hacer mucho daño. Es verdad que Baraja no hace nada por cambiar el partido, es decir, el cambio que hace es cambio defensivo por cambio defensivo, el primero es por una lesión, y entonces realmente sí, te encuentran con un penalti, y el fútbol es esto, te encuentras, en un momento te da moral, puedes ir a por el partido, pero yo creo que en todo momento fuimos muy superiores durante los 90 minutos a un Real Sporting de Gijón, que desmereció mucho en el Carlos Tartiere. Manuel. Coincido con Marco en la palabra intensidad, es que el partido lo marca la intensidad, el Sporting sale y cuando se quiere dar cuenta tiene 2 goles por falta de esa intensidad defensiva, ¿no? Es decir, el primer gol viene después de 3 rebotes, tiene un balón al aire, rebote, balón al aire, rebote, o sea, no se despeja. Muchas veces uno cuando va a despejar no es que despeje mejor técnicamente o no, es que despejas por intensidad, por garra, por querer que no se ir a despeja, buscar el se balón. lanza el balón arriba. Es decir, entonces el balón sale, la engancha Ibra de una manera espectacular y va para adentro. Y el segundo es un remate frontal, es decir, el jugador viene de fuera adentro y remata frontalmente, supera a Alex Pérez, que bueno, es una ocasión de juego, un balón centrado desde una banda que te puede superar, pero Cristian se despista en la marca y Alanis solo tiene que poner la cabeza de frente y pumba. Cuando te quieres dar cuenta ya tienes un 2-0 en el campo del eterno rival y con una intensidad que te están comiendo, que ves que el Oviedo tú no tenías el balón, perdías el balón, no tenías posesión, que es otra cosa que para los estudiosos y los técnicos del fútbol, el Sporting tuvo más posesión que el Real Oviedo. Frente a Oviedo. Entonces, sin embargo, tú preguntas, haces una encuesta en el partido y la mayoría de la gente diría que fue el Real Oviedo quien tuvo más tiempo la pelota, ¿no? ¿Por qué? Porque el Oviedo cuando tuvo la pelota la tuvo con más intensidad, con más ocasión de peligro, con más... Y yo creo que el Sporting, claro, es que hablar del partido del otro día sin hablar de los anteriores es que fue más de lo mismo. Es que el Sporting... Ahí va. Para el aficionado sportinguista el partido frente al Oviedo fue más de lo mismo, es decir, fue igual que el Rayo Majadahonda Sporting, por ejemplo. Mira, cuando saca la alineación y pones a Neftalí, un jugador súper rápido, que yo creo que fue un acierto en el sentido, y me explico, si tienes 2 defensas, como puede ser Alanis o Forlín, que no son precisamente destacan por la velocidad, son jugadores con mucha experiencia, que están bien situados, tienes un futbolista que es súper explosivo en los últimos 30 metros y no recibe un balón en ventaja, es decir, un balón, este hombre tiene que recibir el balón en velocidad, en carrera, para encarar e ir a puerta. Nos pasa lo mismo a nosotros con Joselu y con Ibra. Sí, pero es que el partido del Rayo Majadahonda, el de Copa, el Sporting hace los primeros 25 minutos jugando así. Sí, y Neftalí metió gol. Marcó el gol. Pero sí, es que el otro día en el Tartiere, sabes que tiene 2 defensas que sus carencias van en ese estilo y no le metes un balón al espacio, al hueco. Yo lo comparaba hablando con la gente como cuando estaba Samuel Eto'o en el Barcelona, ¿no? ¿Cómo jugaban a Samuel Eto'o? A Samuel Eto'o le jugaban balones centrados, como a Suárez ahora, un balón en velocidad y él se creaba su propia cosa, como Michael Santos el año pasado. Ya, no le metisteis... Son jugadores totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Del año a la noche. Pero a Neftalí no le diste un balón en ventaja. Pero es que en los otros partidos, cuando jugó Jurjevic, que es todo lo contrario a Neftalí, que es un futbolista de área, tampoco le diste ningún balón. Entonces, sale el equipo, lo único que piensas es que te puede mantener, que es el derbi, pero el fondo, al final, ha sido lo que ha venido marcando los partidos anteriores, ni más ni menos. Pero ese problema que tienes tú, que tenéis en el Sporting, lo tenemos nosotros en Oviedo. Cuando Joselu pues corre como un pollo sin cabeza porque tampoco recibe balones y se mata y se pelea y se pega con todas las defensas habidas y por haber, pero no recibe balones. El año pasado Toché lo mismo. No tenemos un pasador que diga, toma, no tenemos, es obvio, no tenemos la pasta para comprar a un Iniesta, para comprar a un Xavi, ¿me entiendes? Entonces no los tenemos. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que hay y Joselu también se le fichó, es un killer del área, pero ¿qué balones recibe? Pocos. Pero yo creo que ayer, en este caso el sábado, movió bien la costelera y movió bien el 11 el técnico, ¿no? Es verdad que en muchos partidos, tanto Joselu como Ibra o el punta que jugaba, estaba muy solo, pero en este caso yo creo que Tejera, que hizo un partido soberbio, creo que con Ramón Folk, que la gente... está aquí con Ramón Folk, que no quita el freno de mano, que no. Ramón Folk contuvo al Real Sporting en el centro del campo, dio siempre salida a los hombres de banda y realmente la posición de Joselu hizo mucho dudar a los defensas del Sporting donde jugaba. Por lo tanto, a veces el fútbol no se mira solo en que yo tengo un hombre rápido, le tengo que dar siempre balones, pues
Bueno, pues en este caso lo puso casi por detrás de Ibra y al final pues dudaba si Hernán dar un paso atrás, si Alex Pérez dar un paso adelante, y había ahí un poco de desconcierto, ¿no? A lo mejor nos falta esa figura del media punta, que puede ser un Boateng o puede ser un Borja Sánchez, pero realmente los cambios que ha hecho y los cambios que viene haciendo, yo creo que los está haciendo con acierto en los últimos 2-3 partidos, a pesar del 4-0 en Coruña. Pues yo creo que si el Sporting hubiera andado un poquitín al loro, hace un cambio Anquela que nos pudo costar el empate mínimo, cuando cambia a Carlos Martínez. Yo con mi Carlos Martínez... Lo dijo y lo explicó bien en rueda de prensa, que Saúl le trastoca los cambios, porque Joel estaba haciendo un partido excepcional, sí. Cuando tiene que meter a Diegui lo pasa por delante, sí. Y se pierde en ese momento y tiene que hacer 2 cambios, ¿no? Y tiene que reforzar esa banda. Lo lógico era meter un lateral que solo por la experiencia en la primera división pues no se tenía que complicar, pero entró, pues yo creo que le quedó muy grande el Carlos Tartiere, ¿no? Sí. Es decir, le quedó demasiado grande la presión, el derbi, y realmente las 2 primeras falla y no se vio cómodo, pero el cambio no estaba mal hecho en función a lo que quería el entrenador del Real Oviedo en esos momentos. Esa oportunidad no la aprovechó el Sporting, porque si llegáis a andar un poquitín listos, Carlos Martínez estaba fallando más con la escopeta feria. Es que andar listos es que tampoco... Hablábamos de los balones que reciben los delanteros, pero yo no he visto todavía en todo el año un balón abierto para que un extremo haga un 1 contra 1, siquiera. Entonces, si no tienes esa idea, pues da igual que quieras buscar las cosquillas de un lateral o no, porque no se ve mecanismo ninguno de juego en el Sporting ahora mismo. Pero es que el Sporting el otro día tuvo la mala suerte de Isma Cerro, que yo creo que Isma Cerro sí que podía haber cambiado el partido por sus características. Es decir, es un futbolista muy rápido, pero también que jugando a pierna cambiada, o sea, recorta hacia adentro y siempre tiene un disparo, crea mucho peligro, es muy vertical, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el otro día pones a Carmona en la banda y la cual ya estás quitando esa velocidad, esa posibilidad de desborde en carrera, esa ya la pierdes totalmente. Cuando a lo mejor lo lógico hubiese sido desde inicio, con 2 extremos, tipo Álvaro Traver y... bueno, ya no aquí hablo de los descartes, porque los descartes creo que sorprendió a todo el mundo. Es decir, tienes al futbolista más rápido y vertical de la plantilla, junto a Cerro y Traver, que es Álvaro Jiménez, lo tienes en la grada. Tienes a un futbolista que es, para un partido como el de ayer, a mí me gusta mucho el fútbol inglés y es un futbolista que encaja en ese fútbol inglés de puerta a puerta, ¿no? de llevar un tío que pelea, que lucha como Sousa, lo tienes fuera y tal, con lo cual tu intención es, lo que comentabais, a tener el balón. Pero resulta que la presión de Tejera y Ramón Fols hace que los balones del Sporting siempre se tengan que jugar con un apoyo en central. Sale al medio del campo, apoyo al central y abre una banda. Nunca jugó de cara a portería contraria. Es decir, Hernán Santana se hartó de tener que girar y buscar porque no tuvo un desmarque, es decir, no cayó un media punta. Carmona jugó un poco techo a la banda, Álvaro Traver jugó pegado a la banda, pero no encaró, no tuvo la posibilidad, con lo cual los medios centros el otro día del Real Oviedo hicieron una función paralizar. De hecho, ¿cuántas balones ha jugando Alex Pérez y Babín? Tocaron, yo no tengo las... Sí. Pero fueron los que igual... Esa posesión, muchas seguro que se reparten entre ellos. Y Alba y sí, Alex. Va bien rifó unos cuantos, ¿eh? Claro, es que te llega el balón, tú eres listo, tú sabes que futbolistas no tienen que sacarte el balón. Y hoy en día en el fútbol se estudia mucho. Balón para que salga este central o este central que tiene menos calidad y tú flotas a los otros y haces que obligues. Y el Oviedo eso, tácticamente, el otro día Anquela, pues desde mi punto de vista, pues le dio un baño a Rubén Baraja. No es que haya sido una sorpresa, se sabía que tanto un técnico como el otro llegaban cuestionados los dos, aquí lo comentamos el lunes pasado, se pierde el Sporting, cae Baraja, ¿no? Quizás fue la guinda, ¿no? La guinda del pastel o la gota que colmó el vaso, mejor dicho, el partido frente al Oviedo, porque bueno, al final era más de lo mismo y al final, bueno, pues se coloca un técnico de la casa que era al parecer lo que pedía la afición del Sporting, ¿no? ¿Cómo veis este cambio? Es decir, ¿pensáis que es la solución real o pensáis que la solución no pasa solamente por el tema de un cambio de entrenador, que al final es la más rápida, ¿no? O la única que puedes tomar a bote pronto? Bueno, está siendo un año tan raro que es difícil decir si hacen falta más soluciones o no, porque bueno, en principio tienes ahí unos fichajes que si te pones a mirar uno por uno no parecen tener ni ser malos jugadores.
pero es que no estás viendo nada, nada de nada. Algo tendrá que ver el entrenador y yo creo que sí, eso era un cambio imprescindible, pero veremos cómo evoluciona ahora la cosa. Eso es como el colegio, los exámenes en mayo, en junio. Es que hay mucha frase, la frase que se utiliza mucho en el fútbol en Asturias, ya te lo dije yo, pero lo decimos en junio, cuando pasa todo, ya este no valía, este valía. Es que es muy fácil hacer. Pero José Alberto es una persona que, bueno, que está preparada, lleva años en la casa, yo creo que es la opción más sencilla que tenía el Sporting, porque, claro, la otra es, en cuestión, tienes que invertir con caché, porque los entrenadores que te pueden venir al Sporting tienen un caché, y acertar. Tú traes a un Mel, o traes a Escribá, o quieres traer... Son gente que cotiza, es decir, no vienen por el sueldo. Entonces, dentro de las características que tiene José Alberto, creo que encaja un poco para esta situación. Es una apuesta pues, a lo Solari o a lo Zidane en su momento, salvando las distancias, porque claro, Solari y Zidane tienen a su ventaja, que no quiero decir que esto sea una desventaja para José Alberto, que conocen el fútbol profesional en el sentido de que son personas que tienen un aval que no tiene que ser siempre un bastión, es decir, esa discusión que hay siempre que tienes que ser futbolista de nivel antes de ser entrenador. Yo creo que hay que darle una oportunidad, lo que hay que darle tiempo, y coincido, vamos, que el Sporting yo creo que tiene plantilla. Es que ayer, después del partido, discutiendo la típica, es que estos futbolistas no valen para nada. Es que yo estuve mirando las estadísticas, hice un poco de friki, resulta que hay futbolistas, Kofi jugó más de 75 partidos en la Liga A, Peibernes jugó 100 y pico partidos en la Liga Francesa, Jurjevic, estuve mirando una estadística, en la Sub-21 jugó 33 veces internacionales con Serbia y metió 21 goles, es decir, cada 100 minutos metió un gol. Es decir, no son futbolistas a teoría y a priori en el PC Fútbol que tenían mala pinta, ¿no? Vamos a ver ahora, con el cambio de entrenador, realmente el valor de la plantilla, porque claro, puedes fallar con uno, pero si ya fallas con dos entrenadores, algo pasa, ¿no? Alguien hay que mirar por otro lado. Paco Herrera, Baraja, José Alberto, ¿en qué lugar dejamos a Torrecilla? Pues desde luego, en lo que a elección de entrenadores se refiere, bastante retratado. Porque de hecho esto prácticamente fue una decisión a mano alzada del Molinón, más que seguramente de él. Entonces como queda un poco señalado por la afición también. Sí, porque lo comentamos aquí en varias veces, quizás el año pasado, cuando se destituye a Paco Herrera, el puesto era de José Alberto, ¿no? Es decir, igual que lo suben este año, lo podían haber subido el año pasado. Y apuestan por un teórico, una incógnita, que era Rubén Baraja. Esto del fútbol es que es muy curioso. Cuando acabó la temporada del descenso del Sporting, haces una encuesta en Molinón y nadie quería a Rubí. Y hoy en día la gente sale del Molinón y habla de Rubí como si hubiese sido Fabio Capello. Cuando Rubí... Mucha gente habla, ¿por qué tal cual? ¿Cuántas personas vieron entrenar a José Alberto? Porque cuando vas a Mareo a ver al Sporting B, 500 personas, los mismos más o menos, los que estamos. Y no es lo mismo la presión que tienes. Bueno, con Rubí mucha gente le jugó porque cuando Rubí hizo números de salvación. Rubí es un entrenador que yo no digo que sea mejor o peor, pero fue al Huesca y pitó, con una plantilla tipo Alcorcón. Es decir, ni más ni menos. Y este año en el Español, que yo repito siempre, que es el club de más cantera que hay en España, es decir, es un club de cantera que apuesta y que hace buen fútbol. Bueno, pues Rubí salió a patadas del Molinón por mucha gente, por muchos aficionados. Es decir, es fútbol profesional, la afición faltaría más, tenemos todo el derecho del mundo a opinar y es la salsa del fútbol, pero las decisiones las tienen que tomar los profesionales. Porque cada uno en su ámbito, porque si tú haces encuesta en el Molinón o el otro día en el Tartier, seguro que Anquela era el mejor entrenador que podía tener el Oviedo, aunque con críticas, porque gana. Para otra gente pues diría... Y por eso mañana pedimos la cabeza. Y mañana pedimos la cabeza. Y cuando vino Lopetegui para el Madrid era la ilusión, y cuando vino a Fabio Capello tuvo que marchar al Real Madrid, cuando fue uno de los dinamizadores del fútbol moderno, por decirlo de alguna manera. Está claro que esto es resultadista. Claro, es que es resultadista, con lo cual esto demuestra que entrenadores como Javier Clemente, como tal, en cierta manera tuvieron un auge porque eran resultadistas, porque al final la gente lo que te importa es los resultados. Y los aficionados somos los primeros que queremos resultados. Nadie pregunta los dos días si el Oviedo jugó bien o jugó mal. La gente del Real Oviedo quería que el equipo ganase, como si pegaban de puntero desde el medio del campo, ¿no? Y el Sporting lo mismo. Claro.
El año pasado para el Real Oviedo ganar el Sporting, el Carlos Tartiere, el 2-1 del año pasado, supuso un punto de inflexión de manera negativa. Recordemos que desde ahí empezó la caída y al final no entraron en playoff, que estaban en puestos de playoff. ¿Pensáis que este año puede ocurrir lo contrario o es una incógnita? Hombre, de momento tienes un partido importante y vuelvas a jugar en tu casa, ¿no? Y da la oportunidad de sumar 6 de 6. Entonces, no tiene por qué ser, ¿no? Es decir, sería algo que la vida te planteara el mismo caso. Bueno, pues me acuerdo que salimos con 10 puntos de ventaja del Molinón, del Tartiere el año pasado, ¿no? Y luego nos sacaron 6. Por lo tanto, bueno, pues al final estos son dinámicas, los partidos hay que ganarlos. Si luego encima de ganarlos pues metes muchos goles y encima de meter muchos goles juegas bien, todo perfecto, ¿no? Maravilla. Porque decía Mariño al terminar el partido, decía él que bueno, pues que no fueron muy superiores, porque no te metieron 4, porque no tal. No, te metieron uno más. En el momento que te metan uno más, yo prefiero perder 1 por 4 que 4 por 1. Sí. Entonces, las cosas hay que de vez en cuando ser un poquito tal. Es decir, has perdido ante el eterno rival y yo creo que eso, de momento, ya te han echado el entrenador. Es decir, ya te han echado el entrenador. Nosotros si hubiéramos perdido, posiblemente nuestro entrenador estuviese más que la cuerda floja. A lo mejor no era el sábado por la noche como el del Sporting, pero a lo mejor era el lunes o el martes. Pero entonces, es decir, el fútbol, si ganas y sumas, te ves más cerquita de los puestos de promoción, que estás a 3 puntos, pues perfecto. Si miras para abajo y ves que estoy a 2 puntos del descenso, pues me empiezo a poner que si José Alberto tiene que coger ahora y lidiar con alguien que realmente él no trajo, que realmente que él no puso allí, es decir, él pues se va a encontrar con una plantilla hecha, con Traver, o se va a encontrar con Nacho Méndez, o se va a encontrar con futbolistas que tuvo él, que sabe dónde tienen que jugar, Cristian Salvador y demás. Posiblemente le van a dar más rendimiento que le dieron a Baraja, porque Baraja los intercambiaba en posiciones en el campo. Es decir, Nacho Méndez jugaba por delante en el filial del Sporting y Cristian Salvador por detrás, y él lo hacía al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues si algo te sale bien en un B, no lo vengas a hacer tú mal. Pero bueno, yo me parece que es una patata muy caliente, que ojalá los resultados pues no les acompañen y que realmente pues estén ahí sufriendo, que es muy bonito que sufran algo como nosotros sufrimos años y años. Señores, estoy a 2 minutos, momento dulce del partido, ¿a quién se lo damos? Pues con momento Jovita. Pues a la afición. Porque yo creo que fue un derbi que no hubo incidentes, los clásicos insultos, las piquillas y tal. Yo tengo muchos colegas sportinguistas. Y, es imposible que haya incidentes. Ya, es imposible, bueno, porque pero al final van 4 amigos tuyos del Sporting, como y los demás los meten 7 horas antes, igual que nosotros. Es imposible, acaban con el fútbol. Sí, bueno, pero siempre sabes, Marco, que hay algún subnormal que... Yo se lo doy a Sergio Tejera, porque yo sé que la afición iba a responder sí o sí. Pues como ya se lo dimos varias veces a la afición, se lo vamos a dar a Tejera. Por parte del Sporting, ¿a quién se lo damos? Yo voy a copiar al compañero y voy a decir también a la afición, en este caso sportinguista, que bastante tuvo que sufrir. Muy complicado, muchas horas. Y lo que tuvo que ver con la parte deportiva no creo que merezcan dulce ninguno. Sí, coincido con la afición. Yo creo que los sportinguistas que fueron el otro día es el fútbol moderno que tenemos, ¿no? 9 horas para ver un partido de fútbol. Increíble, cuando estás a 28 kilómetros. Claro, y bueno, ya daríamos para otra tiene que parar eso. Yo creo que nos teníamos que negar en rotundo, es decir, yo no soy ningún delincuente para que me lleven a Gijón. El día que vaya a Gijón, que me lleven 8 horas antes para ver un partido a 28 kilómetros. Totalmente de acuerdo. Estamos fuera de tiempo, señores. Próximo lunes más y mejor, como siempre. Gracias, Piraña. Gracias, Marco. Gracias a vosotros. Gracias, Adrián. Gracias, Manuel. Próxima semana volveremos con Juego de 2. Analizaremos los partidos que correspondan a la jornada del Real Oviedo y al Real Sporting. Muchas gracias.